Resultado de esto es que la gente hoy día, más allá de que hay interferencia con otras actividades, no se dio cita acá al estadio Los Chancas de Andahuaylas. Un partido fundamental con un director técnico nuevo, el asistente físico, preparador físico, perdón, ahora está asumiendo director técnico, el profesor Walter Pauleya, a ver cómo le va esta tarde. Pero entiendo que más allá a quién sea el director técnico, entiendo que los jugadores van a tener vergüenza deportiva como mínimo y tienen que sacar este partido adelante. Bien, ojalá nos regalen una tarde bastante llena de felicidad, quedándonos con los 3 puntos. Faltan 3 fechas por jugarse. Ojalá tengamos una buena tarde. Bien, vamos con Andrés Vargas también. El saludo para Frecuencia Deportiva. Falta pocos minutos para el partido. Buenas tardes, Milciades. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes a todos los que nos siguen por Radio Andahuaylas 106.5 FM, a todos los seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Estamos ya listos para contarles y llevarles todo lo que nos deje el partido de hoy, de esta fecha 16. Lo que vendría a ser el partido con la mayor expectativa de la apertura, Milciades, porque Sporting Cristal, recordemos, es uno de los 3 grandes equipos de este país. No viene pasando por un buen momento. La hinchada le reclama mucho a la dirigencia de Cristal. En Chancas, en cambio, acabamos de perder al director técnico, al profesor Bayoli. Hoy dirige de forma interina el profesor Walter Pauleya. Partido que puede ser que le dé vida a uno de estos dos equipos, que le permita salir a flote o que lo termine hundiendo. Es fundamental para ambos equipos sumar. Los Chancas no ha podido sumar en los últimos 2 partidos. Y hoy es un partido clave. Lamentablemente se cruza con otros eventos que se viven en la ciudad de Andahuaylas. Sabemos que en el estadio de Cuncataca se está celebrando todavía el Bicentenario. Se van a presentar algunos grupos que han venido de fuera. Eso de todas maneras afecta a la asistencia del público. Se han subido el precio de las entradas, pero aún así creo que hay un buen número de público, Milciades. Bien, vamos en breve con las alineaciones confirmadas de ambos equipos. Hay que indicar en cuanto a la asistencia del público, antes agradeciendo a la familia Juárez Equipa, a Susan, a la señora Magdalena por las facilidades para esta transmisión en directo desde el Estadio Los Chancas. En la tribuna norte se ha dejado el espacio para la hinchada de Sporting Cristal, que hay muy pocos hinchas. Es posible que en los próximos minutos la policía pueda aperturar y pueda dar espacio a los hinchas que tienen entrada para norte para poder ocupar esos lugares y tener mejor comodidad. Mientras que en la tribuna de occidente vemos por lo menos un 40% de asistencia a esta hora. En la tribuna de oriente, que es la más grande del estadio, por lo menos un 60%. Vemos también la barra del ejército peruano que está ya en su ubicación. La barra Furia Changa también ya atento a cualquier momento. En cuanto a los equipos, hace aproximadamente unos 5 minutos regresaron a los camerinos para salir ya en forma oficial con sus camisetas respectivas. Los dos equipos hicieron su trabajo precompetitivo. El equipo de Cristal en el sector norte, mientras que el equipo de Los Chancas en el sector sur. Vamos con las alineaciones, gracias a la Mansión Casa Hotel, a Farmacia Cristo Rey, a Ferretería Gutiérrez, a Tortas Rodas, a la gente Intervante, Farmacia Cristo Rey, también gracias a Fabri Muebles, a Corporación M&M, a Agroservicios Quispe y también a Super Gallo, la mejor pollería del Valle del Chumbao, cerca al Parque Lampa de Oro. Vamos con las alineaciones, vamos con el equipo de Sporting Cristal. Sporting Cristal mantiene la última alineación titular frente a Garcilaso. En el arco, Diego Enríquez con el número 1. En la defensa, Gilmar Lora con el 15. Alejandro Pósito con el 29. Rafael Lutiger con el 5. Y Nicolás Pasquini con el 28. Repetimos la defensa de Cristal. Diego Enríquez en el arco, en la defensa, Gilmar Lora, Alejandro Pósito, Rafael Lutiger y Nicolás Pasquini. En el medio campo, Jesús Pretel con el 6. Martín Tábara con el 25, Jan Wisdom con el 26, Christopher González con el 10, un poco más adelante, el juvenil jugador Max Loren Castro con el 23 y Martín Cauterucio con el número 9. Suplentes hábiles en Cristal, atención, director técnico Paulo Autori. Suplentes de Cristal, Renato Solís, Duyan Bayumbrosio, Flavio Alcedo, Henry Caparó, Catriel Cabellos, Hosting Alarcón, Santiago González, que vuelve ya a la banca por lo menos después de su lesión, Michal Sosa y el jugador huanuqueño Irving Ávila. Vamos a la alineación de los Chancas. A los Chancas se dice para el día de hoy. En el arco vuelve después de varias fechas Franco Sarabia con el 32. En la defensa por derecha el jugador Ederson Mogollón con el 4. Luego Héctor González con el 2. Carlos Pimienta con el 33.
y Ayrton Quintana con el 31. Esa es la defensa de los Chancas. Sarabia en el arco, en la defensa Mogollón, González, Pimienta y Quintana. En el medio campo, Jordan Giving con el 6, Adrián Quiroz con el 8, Franco Torres con el 10, Oshiro Takeuchi con el 18, José Manzaneda con el 7 y Pablo Bueno con el 27. Repetimos la alineación de los Chancas. Sarabia, Mogollón, González, Pimienta, Quintana, Giving, Quiroz, Torres, Takeuchi, Manzaneda y Bueno, director técnico interino Walter Pauleya con la colaboración de Jonel Íñigo. En la banca de suplentes para hoy, solo 8 jugadores. Atención, el arquero Jairo Camacho, Fred Samayoa, Santiago Torres, David González, Leonardo Mifflin, Jorge Palomino, Flavio Fernández y el colombiano Isaac Camargo. Los suplentes, Camacho, Samayoa, Torres, González, Mifflin, Palomino, Fernández y Camargo. Atención, el árbitro del partido es el señor Jesús Cartagena. Jesús Cartagena, árbitro principal del compromiso. Atención, vamos con la hora, cuando ya los señores también de la Liga 1 que tienen los derechos de transmisión por la televisión ya están esperando, ubicados en sus respectivos lugares, para este compromiso. 3 de la tarde con 2 minutos. En unos instantes debe estar saliendo ya los dos equipos en forma oficial por el sector de Oriente hasta la línea central y luego por el protocolo que tiene la Liga 1, ingresar hasta el arco de la Liga 1, te apuesto que es el auspiciador, para el protocolo respectivo de identificación, las fotografías, el saludo, el sorteo con los árbitros para poder dar inicio a este compromiso. Hay que recordar que cómo habrá terminado el partido entre Melgar con Huancayo, que estaban 2-2, ganaba Melgar 2-0 en Huancayo y Huancayo logró empatar 2-2. Hay que recordar que ayer Universitario goleó a ADT 5-0 y hay otros partidos que se jugarán en horas de la noche también el día de mañana para completar la fecha número 16. Universitario con este resultado vuelve a la punta, le saca 2 puntos de ventaja a Alianza, que el día miércoles logró ganar 1-0 al equipo de Comerciantes Unidos. ¿Cómo ves la expectativa, André? Para luego también escuchar el comentario previo de Alex. Vamos, André. A ver, partido complicado, como digo, el año pasado lo empatamos 3-3, recordemos que Chancas lo venía ganando 3-2, hay un penal que Cauterucho convierte en gol y terminamos rescatando un punto contra Sporting Cristal. De momento no le hemos podido ganar a ninguno de los 3 grandes, no le hemos podido ganar ni a Alianza, ni a Universitario, ni a Cristal. El año pasado acá empatamos con Cristal y con Universitario, Alianza nos ganó 1-0 y yo creo que hoy es un momento oportuno, es creo una fecha en la que le podemos sacar nuestra primera victoria a esos equipos, a uno de esos equipos grandes que es Cristal. No viene en buen momento, como digo. El mejor jugador de Sporting Cristal está volviendo de su lesión, pero está en la banca. No va a arrancar, es Santi González. Es un jugador muy peligroso. La alineación que estaba presentando el profesor Walter Pauleya, la verdad es que no me gusta mucho. Me hubiese gustado ver desde el arranque a Isaac Camargo, que es un jugador mucho más rápido, desequilibrante. Ha decidido el profesor alinear a Pablo Bueno. Es un jugador un poco más lento, de área, que es verdad que tiene buen juego aéreo, pero no tiene desequilibrio. Entonces, imagino que la estrategia del profe Pauleya es, en el primer tiempo, buscar bastantes centros, pegarle fuera el área, buscarlo a Pablo Bueno con balón aéreo, y en un segundo tiempo, con una defensa de Cristal más desgastada, poder ingresar, que el jugador Isaac Camargo pueda ingresar y pueda desequilibrar con mayor espacio y al enfrentarse a una defensa desgastada, Milciades. Así es. Vamos con Alex. ¿Cómo ves este partido entre los Chancas, que después de 2 derrotas consecutivas buscará volver a la senda del triunfo? Sí, un partido complicado. Definitivamente Sporting Cristal es un equipo que tiene jugadores de renombre incluso internacional. Va a ser complicado ganarlo, pero no imposible. Entiendo que los Chancas entiende esto, valga la redundancia, y Pauleya esta tarde plantea ganar este partido porque estamos de local. Cristal viene de llano, también es un factor que se puede aprovechar muy bien, pero ojalá que los jugadores estén concentrados a la altura. Yo pienso que este equipo puede dar resultados. Hay que estar concentrados, hay que jugar bien al fútbol que sabemos hacer y se puede obtener un resultado positivo. Cuando ya vemos al señor Jesús Cartagena acompañado de su terna respectiva, que ya tenemos al señor Jesús Cartagena, árbitro principal, José Castillo, primer asistente, Saúl Vargas, segundo asistente, cuarto oficial, Raúl Mina, ya ingresando con camiseta parecida a la de Boys, de rosado y pantalonetas negras. En cualquier momento también debe estar ingresando los dos equipos. Vemos a los suplentes
de los Chancas que se van dirigiendo, juntamente con los de Cristal, a la banca respectiva. Vamos a agradecer rápidamente a nuestros auspiciadores. Gracias a la Mansión Casa Hotel. Cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes, salón de eventos y sala de ejecutivos. La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665. Reservaciones al 205613, celular WhatsApp 983668864. La Mansión Casa Hotel, totalmente renovado. También gracias a Farmacia Cristo Rey, en la Avenida Andabailas 270, a Ferretería Gutiérrez. Artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, papco, paraguas y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistema de riego, uniforme para seguro de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andabailas 140, celular 939-342868. También gracias a Tortas Rodas. Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonio, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiesta de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles, bocaditos, dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas, Avenida Martinelli 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126, pedidos al 988-41-52-41. Atención, se alquila un departamento amoblado de 2 baños, 3 habitaciones, sala, comedor y cocina en la Avenida Perú 395, cerca al hospital, bancos y estadio. Mayor información llamando al 912-90-41-50. También gracias a Super Gallo, la mejor pollería del Valle del Chumbao. Pedidos al 966-688196. Super Gallo frente a EMSAP, a media cuadra del Parque Lampa de Oro, cuando en este momento van ingresando los dos equipos. El equipo de los Chancas con su camiseta oficial va ingresando juntamente con el Sporting Cristal, también con su camiseta conocida ya, la celeste, con pantalonetas blancas, medias blancas, y el equipo de los Chancas con su camiseta de color guinda y anaranjado, que ya es una camiseta ya desde el año pasado utilizando en la Liga 1. El árbitro Franco Sarabia regresa después de algunas fechas, van dirigiéndose por la zona de Oriente para poder ingresar hasta el centro del campo, y los señores árbitros, encabezados por Jesús Cartagena, va esperando. Adelante está Christopher Canchita González y Jordan Giving encabezando a ambos equipos. Vemos a los dos arqueros, Franco Sarabia de color verde, mientras que Diego Enríquez de color verde un poco más claro. Con el número 1, Sarabia está con el número 32, se van ubicando los jugadores de ambos equipos. Vemos a Martín Cauterucio que va al final para ubicarse al sector norte. Los jugadores de los Chancas van acompañados de niños con su camiseta respectiva. En cuanto a la hora, vamos a ver el tiempo es importante. Son ya 3 de la tarde con 8 minutos, aproximadamente en 7 minutos estará comenzando este compromiso. Va a ingresar ya los dos equipos, están esperando la orden de la televisión para que puedan ingresar por el centro del campo hasta el sector donde está el arco del auspiciador Liga 1 te ha puesto, para ya dar inicio a este evento, a este partido sumamente importante del fútbol de la Liga 1. Repetimos, en cuanto al público, el clima es un intenso calor que está haciendo en este momento, después de que algunos días había mucha lluvia, había algunas dificultades, y la cancha está en perfectas condiciones, la cancha totalmente en perfectas condiciones, se ha hecho el corte respectivo, también el pintado respectivo, y estamos ya a la espera. Se está esperando que tenga la orden de la televisión para que pueda ingresar, mientras gracias a Fabri Muebles. Fabri Muebles, somos fabricantes de muebles para salas de espera, comedores, bares, discotecas, cortinas, forros para todo tipo de muebles, accesorios para todo tipo de tapizados. Estamos en la avenida Sesqui Centenario sin número, esquina con el puente Ajocalle. Joñes Puquio, Fabri Muebles, modernidad y elegancia, moda y diseño en muebles. También Corporación M&M, vendemos mangueras HDPE desde 16 milímetros hasta 4 pulgadas, mangueras duplex desde 20 mm hasta 1 pulgada. Vendemos microjets, microaspersores, aspersores y accesorios como enlaces, uniones, test y todo lo que necesita para tu riego tecnificado. Asesoramiento técnico gratuito, envíos a todo el Perú. Estamos en la avenida Perú 671, costado de la Mansión Casa Hotel. Corporación M&M, tecnología en riego. También gracias a Agroservicio Quispe, venta de productos agroquímicos, veterinarios, semillas, equipos agrícolas. Los esperamos en la carretera central Rebelde Guairana, Santa María Chigmos, celular 931-972-093. Agroservicios Quispe, pasión por la agricultura. Somos Frecuencia Deportiva en directo por Radio Andabailas en esta transmisión de este partido que ya está esperando, en este caso el árbitro, la orden de la televisión para que pueda ingresar, porque esto se maneja por el tema de la televisión, la publicidad. Son 3 de la tarde con 10 minutos. Están esperando que unos minutos los jugadores de la banca, tanto de los Chancas como de Cristal, ya están en sus respectivos lugares. La banca del equipo de Cristal está en el sector norte, la banca del equipo de los Chancas en el sector sur. Acá se va saludando el árbitro Cartagena con Canchita González, número 10. Vamos ya conociendo a los jugadores. En este momento ingresan los dos equipos
con el himno, con la canción de la Liga 1. Van ingresando al centro del campo el equipo de los Chancas. Los Chancas acompañado cada jugador con 2 niños en cada mano, niños y niñas, quienes van ingresando hacia el centro del campo para ya el protocolo respectivo. Partido programado para las 3 de la tarde con 15 minutos. Son ya 3:11. Tenemos 4 minutos más o menos para que demore todo el protocolo respectivo para que comiencen los 2 equipos a buscar los 3 puntos. La hinchada sigue alentando. También tiene su hinchada Cristal en el sector norte, parte alta hacia occidente. Vemos por lo menos unas 100, 150 personas, mientras que la barra de los Chancas en el otro sector con sus globos manga, banderolas. Y recordemos que hoy Andahuaylas está celebrando el bicentenario, 200 años de fundación. Y cuando vemos ya a los 2 equipos a ambos lados de los árbitros para la identificación, el saludo y el sorteo respectivo. ¿Cómo ves la expectativa, André? Falta muy poco para que comience el partido. Así es, emociona siempre estar acá en el Estadio de los Chancas, vivir un partido de Liga 1 de esta calidad en términos de organización, del plantel que trae, a pesar de que Sporting Cristal no llega en su mejor momento. De todas maneras, los que amamos este deporte hemos esperado décadas por vivir fútbol de Liga 1 acá en nuestra tierra, en nuestro Estadio de los Chancas, y es un placer siempre y emociona vivir este tipo de partidos, Milciades. Así es, ya los 2 equipos van ubicándose, se hizo el sorteo. Atención, los Chancas comenzará a atacar de norte a sur, mientras que Cristal de sur a norte. Ya se van tomando las fotografías, en este caso para la prensa, para los reporteros gráficos, donde Geralda también está haciendo las fotografías que serán publicadas en nuestra página de Facebook. Ya se van saludando ambos equipos, van también soltando en este caso el humo con los colores. La otra puerta también detrás. Bien, en este momento la hinchada de Furia Chanca está con el humo que caracteriza de los colores de la bandera andahuelina. También vemos muchos globos que algunos hinchas han traído para hacer un ambiente de fiesta en este compromiso. Ya se van retirando también los niños que acompañaron a los 2 equipos. Ya los árbitros, juntamente con los capitanes, ya van conversando. En cualquier momento ya se estará haciendo la toma final entre los capitanes y los árbitros. Y en este momento se está tomando una fotografía conjunta contra la violencia, sobre todo el racismo, la discriminación en el fútbol y a nivel mundial. Esto se está dando en todos los partidos. Esta es una disposición de la FIFA y de la Conmebol. Precisamente los 2 equipos juntos están tomándose la fotografía para ya terminar esa parte del protocolo. Ya falta poco, atención, son 3 de la tarde con 14. 1 minuto aproximadamente para que comience este compromiso. Ya Alex Royer ya está listo con la planilla respectiva para repetir la alineación. Atención, Franco Sarabia en los Chancas en el arco, luego Ederson Mogollón, Héctor González, Carlos Pimienta, Ayrton Quintana, Jordan Giving, Adrián Quirós, Franco Torres, Oshiro Takeuchi, José Manzaneda y Pablo Bueno. Mientras que el equipo de Sporting Cristal para hoy, con Diego Enríquez, Gilmar Lora, Alejandro Pósito, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini, Jesús Pretel, Martín Cauteruccio, Jan Wisdom, Christopher González, Max Loren Castro y Martín Cauteruccio. Ya se va tomando la fotografía que hemos indicado los capitanes y los árbitros. Ya para terminar, atención, el equipo de Cristal estará en el sector sur, atacará de sur a norte, mientras que los Chancas va a estar en el sector norte y ataca de norte a sur. Vamos a ver si los amigos del Cerro, no hay mucho, parece que no han dejado entrar, no vemos mucha gente en el Cerro, posterior al colegio Juan Espinosa Medrano. Va saludando los jugadores de Cristal a su barra que está en el sector norte, parte alta. Ya todo va quedando listo, ya pasaron ya 3:15, pues seguramente en este momento los jueces de línea también tienen que ir a revisar los 2 arcos, sobre todo las mallas, para ya comenzar el partido. También los de apoyo van retirando el arco de la publicidad para que ya pueda comenzar los 2 equipos, los jugadores de ambos equipos haciendo su última zarenga, su última motivación, sus charlas finales para poder salir con todo en este compromiso que comenzará en breves instantes. Somos Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas 106.5 FM. El público sigue llegando. La tribuna norte está llena, la parte alta donde está para los hinchas locales, mientras que la tribuna de oriente también una regular asistencia. Vamos a ver qué pasa en este partido para ir conociendo. Este es Max Loren, este jugador de 17 años que estuvo incluso convocado en la última selección con el número 23. Ya vamos alistando cronómetro para que comience el partido. Mucha atención.
Atención, cronómetro para este compromiso que va a comenzar en breve. Vamos con Alex. 3:16, 1 minuto de retraso para que comience este compromiso. Ya el árbitro está esperando que le dé la orden el juez de línea del sector de Oriente, también el de Occidente, seguramente el cuarto oficial les dará el visto bueno para comenzar. Jesús Cartagena, árbitro del partido. Vamos con la narración de Alex Royer. Gracias, Milcia de Vargas, André Vargas y a todos los oyentes de Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas. Señoras y señores, este partido va a comenzar en cualquier momento. El árbitro Jesús Cartagena va a ordenar frente a la mirada de todos aquí en el Estadio Los Chancas de Andahuaylas. Una bonita tarde con presencia del Rubio aquí en Los Chancas de Andahuaylas. Señoras y señores, este es Red Radio Andahuaylas 106.5 y comenzó el partido. Siendo las 3 de la tarde con 17 minutos. Comenzamos a ver la gente de Sporting Cristal. A ver, vamos muchachos. Nos tienen que regalar un triunfo esta tarde. Vamos a ver, Lutiger va a jugar con su compañero Pósito. Ahí está Pósito por la derecha. La mandó para Lora, el marcador de punta derecho. Y el balón se va perdiendo fuera del campo de juego. El primer lateral para el partido. Y corresponde a Sporting Cristal, André Vargas. Así es, Ayrton Quintana muy atento, cortando la salida por el sector derecho de Sporting Cristal. El primer lateral para Cristal, que ha salido no tan decidido a buscar el partido. Parece que va a esperar. No es como el Melgar que vimos que vino a comerse a chancas. Este Sporting Cristal ha salido bastante tranquilito en estos primeros segundos. Bien, lateral, la pelota se demoraba una eternidad para su devolución. Ahí va a cobrar de manos los chancas. Jordan Gibbin, el capitán del conjunto local. Va jugando González a la derecha, está suelto ahí, demasiado largo. El pase era... La idea era buenísima, pero el pase fue malo. Para Oshiro Takeuchi, Milcia de Vargas. Lo que veo en el equipo de los Chancas, que está jugando con 3 atrás, como último hombre Héctor González, un poco recostado a derecha Ederson Mogollón, y un poco hacia la izquierda Carlos Pimienta, y un poco más salido como volante marcador por derecha Oshiro Takeuchi, y por izquierda Ayrton Quintana. Sigue el fútbol. A ver cómo le va a Walter Pauleya esta tarde, señoras y señores. Balón arriba. La pecha en el medio campo. González descuenta uno. Va, ahí está González. Entregó a la izquierda. Ahí está Adriana. Pisaba la pelota del Piurano. Va Manzanera por la izquierda. Ahí está Ayrton. Mete el centro. Ayrton. Va a estar chocando a un rival. Viene otra vez el centro. Aleja el peligro la saga. Complementa González Canchita, pero no prospera. Cristal ha remetido en estos primeros instantes del partido. Adrián Quiroz jugando con Pimienta. Gibbin Jordan, el capitán caído, creciendo de a poquito, porque tenía para este lado, increíble. Una vuelta adicional. Ahí está Gibbin ahora. Quiroz, atrás, Pimienta. El uruguayo va a tocar con el arquero Franco Sarabia. Pierna derecha. Toca con Gibbin. Sale Gibbin, se resbala Winston. Iba a la marca por la izquierda, está habilitado. Manzanera, demasiado largo. Y el Aférico se pierde fuera del campo de juego. A lateral. Informó Frecuencia Deportiva en esta jugada. Jordan Gibbin intentó dar un pase a Manzanera, pero le salió muy fuerte. No logró alcanzar. Estamos saliendo gracias a la Mansión Casa Hotel. Cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado en la avenida Andahuaylas, en la avenida Perú 665. Reservaciones al 983-668864, la Mansión Casa Hotel. Va a jugar ahí. Cobra lateral Sporting Cristal. Se demoró un poco. Si no me equivoco, era Alejandro Pósito. Balón arriba. Rápidamente recupera el conjunto local. Los Chancas esta tarde, obligado a ganar en Los Chancas. Señoras y señores, fanáticas y fanáticos del fútbol, esta es Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas 106.5. Va, ahí está Ayrton, mete el centro. Corta ahí oportunamente el número 29 Pósito. Y salva Sporting Cristal, saca. Ahí va, la pelota está dividida. Oshiro de cabeza, intenta ahora pelear con el jugador Pretel, recupera rápidamente Manzanera por el costado izquierdo, está libre, meterá al centro Manzanera, a ver hacia la bicicleta o no, ahí va, ahí está el centro. Venía con mucho veneno el centro. Sporting Cristal rechaza con Pasquini. Ahí Max Loren Castro devolvía, rechaza Pasquini. El argentino no prospera la jugada. Recupera los Chancas en el medio campo rápidamente. Controla la pelota y hasta Ayrton de lejos. Probando. Se había metido a centro. Y de esta forma avisa el conjunto local. Milcia de Vargas. Buen disparo de Ayrton Quintana probando de media distancia, que también es una muy buena opción en la altura. Gracias a Farmacia Cristo Rey. Calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. En la avenida Andahuaylas 270. Teléfono 983-668909. Frente al Parque de la Farmacia Cristo Rey. Vamos, André Vargas.
Así es, recién 4 minutos de partido, no ha pasado siquiera la media cancha Sporting Cristal. Dominio total de los Chancas, pero tiene que tener mucho cuidado atrás los Chancas, porque es un equipo con mucha jerarquía este Sporting Cristal, Alex. Va ahí Sporting Cristal, primera vez en el partido que va a la carga y está Canchita González, el número 10, el capitán del conjunto celeste. Va por la derecha, ahora está ahí el jugador Pretel, va a Cristal, está en el área, mete el centro, arriba, tiene que defenderse ahí Mogollón y sale el arquero Franco Sarabia, rápidamente sacó por el costado izquierdo, ahí está Manzaneda, está habilitado, busca el descuento, Manzaneda pisa la pelota, a ver qué inventa, Manzaneda tiene la pelota, finalmente la deja una chiquita para Ayrton Quintana, Manzaneda, Sporting Cristal ya se acomodó en su área, mete al centro, ahí está Manzaneda, no fue buena idea, André Vargas. Se equivoca Manzaneda, bueno, en primer lugar tenía mucho espacio para intentar hacer el mano a mano, descontar al defensor de Sporting Cristal, no se tuvo fe Manzaneda, retrasó la contra, se dio media vuelta, esperó que retroceda todo el equipo de Sporting Cristal, se apoya con Ayrton Quintana y termina sacando un centro sin peligro, totalmente intrascendente, fácil para la salida de Sporting Cristal. Desde su arco, Diego Enríquez, el arquero nacido en Andahuaylas, en ante la gente lo saludaba y él levantaba la mano en correspondencia. Este es el jugador Lutiger que tocó para Pretel en el medio campo, Jesús va. Ahí está el número 6 de Sporting Cristal, el conjunto de Rimac, el cuadro cervecero que también busca lo suyo aquí en el estadio de Andahuaylas, en los Chancas. Va saliendo Lutiger, va Lutiger, balón arriba, el zurdo, hacía el servicio pero mala, devolvía con lo mismo Ederson Mogollón, pero obsequio para un rival. Desde el fondo va a salir Pósito con el 29 en la espalda. Ahí está ahora Lutiger, los dos centrales tocando para Sporting Cristal. Sí, Pasquini, señoras y señores, intentaba tener Winston, pero anticipaba la saga, ahora va tomando la pelota, ahí Cauterucho, Martín el argentino dejó la pelota para Pretel, ahora por la derecha, aparece Lora, adelantado, ahora Sporting Cristal toca, de esta forma rota en el medio campo, la tiene Lutiger, ahí está el zurdo, central de perfil izquierdo, toca con su compañero, Pósito, adelanta a sus hombres, Sporting Cristal por la derecha, ya está Gilmar Lora, el que tiró al centro para el empate en el partido que jugamos el año pasado, con el pase del desprecio, Pretel jugaba a su compañero, está Canchita González, Cauterucho tiene Martina, carga el Sporting Cristal, tiene que defenderse con todo, en la saga, Pimienta, para echar esa pelota lateral, informó. Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, papco, paragua y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuaylas 140, celular WhatsApp 939-34-2868, lateral a favor de Sporting Cristal. Lateral, Agroservicios Quispe, estamos en la carretera central de Rebelde Guairana, Santa María de Chicmo. Va a tocar ahí Sporting Cristal otra vez, que sea dueña del balón en los últimos 3 minutos. Va teniendo la pelota la Lutiger. Rafael, va ahí, el Colorado, levanta la cabeza, busca con quién jugar una cortita para sus compañeros. Pretel ahí arriba, esforzado, pero la baja muy bien. El de Sporting Cristal, este Pasquini, Rutiger, señoras y señores, Pósito, pero yo soy de la idea que los Chancas marquen un poquito más, que sea más efusivo en la marca, estamos dejando jugar. Creo que el equipo se ha ido muy atrás, tenemos que marcar desde el medio campo, se está achicando hacia su arco defendido por Sarabia, tiene que adelantarse un poco y presionar más. El equipo de Cristal ha mejorado en el control del balón y ha estado tocando sin marca libre de presión y eso creo que tiene que replantear el equipo de los Chancas. Sigue el fútbol. Balón arriba, largo, dividido, demasiado elevado, balón dividido que va a pelear Franco. Torres recupera, gana el andahuaylino, ahora va controlando Shiro. El de origen japonés, la tiene Quirós en el medio campo, toca el conjunto local, a ver qué sale en esta jugada, la tiene los Chancas, este es Pimienta, va el uruguayo, levanta la cabeza, una corrida para Jordan, el capitán, domina la pelota pero mal, devuelve mal Jordan. André Vargas. Se equivoca Jordan Giving, el partido ha perdido intensidad, ya se vienen jugando 9 minutos de este primer tiempo. Empieza a tener un poco más la posesión del balón Sporting Cristal. Ahora el que retrocede es los Chancas, pero todavía sin jugadas de profundidad. La tiene Lutiger. Rafael toca con su compañero en la saga central, Pósito. Este es su compañero Lora. Gilmar Lora. La teniendo, ahí está Pósito. Pretel, ¿no? Tenía Pretel en antes. Este es el jugador. Sí.
Ahí está Pósito que intentaba tener ahora en el medio campo. Le están ganándole el duelo al jugador Wisdom, pero por un rato. Cristal no es un equipo que está marcando ni mucho, ni tampoco mucho, no tiene pressing. Pero los Chancas no está dominando, debería aprovecharse esto, ¿no? Así es, Martín Tábara retrocede bastante, se mete entre sus dos defensores centrales para intentar construir desde atrás. Martín Tábara es el hombre creativo de este Sporting Cristal, pero tampoco tiene muchas ideas, todos sus compañeros están muy bien tomados y tenemos muchos pases laterales sin trascendencia, partido aburrido de momento, Alex. Sí, Sporting Cristal te deja jugar y no sé por qué los Chancas no aprovechen esta condición. Muy pasivo el partido. Ahí está, Pósito, Alejandro. Levanta la cabeza, busca con quién jugar por la izquierda. Rafael Utiger, toca en el medio campo, Winston recibe la pelota ahora. Colabora en el partido. El 25, Tábara, va tomando Canchita González, el capitán, domina la pelota. El ex seleccionado nacional también. Está González, va. Ahí está González, mete al centro. Despeja de cabeza Pimienta, pero un rival. Otra vez recupera González, toca con Winston. Ahí está Winston. Balón por la derecha, ahí intentaba el servicio de Sporting Cristal, pero quita, ahí viene. Se intentaba salir Manzaneda, como sea, rompe mal. Los de Andahuaylas está un poco impreciso, deberían tener un poco más de calma. Ahí está, va, ahí está. Oshiro cruzó la línea central de campo, juego para por la derecha, demasiado largo para Franco, pero va a llegar Franco Torres, llega con mucho esfuerzo, mete al centro, Franco. Pero Oshiro la tira muy larga antes. Sí, el pase muy larga, muy esforzado para Franco Torres, que tuvo que hacer un esfuerzo. Y en el centro le achicó muy bien Pasquini y evitó la pelota que vaya hacia el centro, donde buscaba a Bueno en última instancia. Vamos a ver si es tiro de esquina o lateral a favor del equipo de los Chancas. Después de esa corrida, Franco Torres, el argentino, quedó fulminado. Va recuperándose Franco. A ver qué sale esta jugada, señoras y señores. Va a estar también el zurdo, el de Piura, Adrián Quirós. Y también está el argentino Franco Torres, con el 10 en la espalda. Señoras y señores, a ver si llega el primero. Le dejaron para Franco, viene el centro. Los de Cristal pasan susto. Ahí está Pimienta de derecha. Arriba. Y el esférico se ha ponido fuera del campo de juego. Primer tiro de esquina a favor del equipo de los Chancas. Un tiro de esquina de Franco Torres buscando a Pablo Bueno y a los jugadores que habían subido, pero la defensa rechazó. En última instancia, Carlos Pimienta intentó de media distancia, salió ligeramente desviado por encima del travesaño. Muy buen centro de Franco Torres, a media altura, fuerte. Directo a la cabeza de Pablo Bueno, que estaba completamente solo, lamentablemente no puede conectar bien el balón. Es fácil para la salida de Sporting Cristal y le quedaba la pelota, el segundo rebote a Carlos Pimienta, que no tiene buen disparo de larga distancia. Y disparó, que era lo que se tenía que hacer, pero totalmente desviado. Ahí vamos, muchachos. Pienso que los Chancas deben tener un poco más de fe, de confianza, creerse en ellos mismos. Estamos un poco tibios. Esperamos demasiado a Cristal, que tampoco no está jugando como un equipo arrollador. Ahí está Manzaneda por la izquierda. Le da un bote, la pelota se pierde. ¿Qué van a cobrar? Lateral para Sporting Cristal. Sí, en efecto. Informó. Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonio, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower. Tortas Rodas en la avenida Martinelli 281, planta principal, avenida Pedro Casafranca, 126, pedidos al 988-41-5241. Tortas Rodas. Balón, jugada, Fabri Muebles. Diseño y moda. Modernidad y elegancia en muebles. Va tocando Sporting Cristal desde su propio terreno. Este es el jugador Pósito. Pisa la pelota, busca con quién jugar. A ver qué inventa Pósito desde su propio terreno. En el medio campo, este es el zurdo. No, este estaba antes. Ahora Winston. Ahora Canchita González y el capitán. El ex seleccionado. Balón arriba para Cauterucci. Está habilitado. Oh, por la izquierda de los Chancas. Derecha de Sporting Cristal. Otra vez, ahí hasta la tiene Canchita González de izquierda. ¡Gol! De Sporting Cristal, señoras y señores. Esto ocurre a los 13 minutos. En una jugada que no parecía trascender. Canchita maga. Después con la pierna menos hábil saca un disparo. Parecía irse por encima del arco, pero se termina metiendo en el arco de Sarabia y gol. Sporting Cristal 1, los Chancas 0. Muy mal la defensa de los Chancas, muchas licencias, mucha parsimonia.
Tocaba sin mucha dificultad de Sporting Cristal cerca al área de los Chancas. Adrián Quiroz va a marcar sin convicción. Con un enganche totalmente simple, Christopher González se lo saca encima y tiene todo el tiempo y espacio para levantar la cabeza, apuntar, disparar de zurda. Es un golazo, es verdad. Con toda la comba, inalcanzable para el arquero de los Chancas. Y llega el primer tanto de Christopher González. Un golazo. Posiblemente podía haber un offside de Cauterucho en la primera jugada, pero ya se ha dado la validación del gol y se ha reanudado el partido. 1 para Sporting Cristal, 0 para los Chancas en estos primeros 15 minutos del primer tiempo. Así es, un pase al vacío para la proyección en diagonal de Cauterucho, quien logra dominar, ataca. Ahí va McLaurin Castro, sale el arquero Sarabia. Y esta vez ataja muy bien Sarabia. McLaurin Castro iba con mucho peligro, casi llega el segundo para Sporting Cristal. Comentaba el gol, un pase en profundidad al vacío donde Cauterucho se saca de su marcador, le da el pase hacia atrás a Christopher González, quien lo saca al jugador, y un tiro muy bien dirigido que incluso roza en el parante derecho. Rozando ingresa cuando Franco Sarabia hacía el esfuerzo, pero no lograba contener, anotando el gol a los 13 minutos del primer tiempo. Sporting Cristal 1, los Chancas 0. Y minutos después de que se reanudaba el juego, Martín Tábara metió un pase larguísimo de 50-60 metros al espacio. McLaurin Castro es un jugador muy joven, rápido, que busca el balón al espacio. Tenía el mano a mano para liquidar en este primer tiempo el segundo para Sporting Cristal y sale muy bien Franco Sarabia para evitar el gol. Continúa el partido, Chancas a ver si despierta un poquito. Ahí está, lo tiene Chancas de derecha, la pegaba con mucha fuerza Franco. Como siempre con la potencia que tiene y consigue un córner, Mircea de Vargas. El gol se produce cuando el equipo de los Chancas en los últimos minutos estaba marcando muy atrás, casi en su área grande. Eso creo que facilitaba el juego de Cristal, que abría, tocaba, lateralizaba, pero cuando había oportunidad daba un pase en profundidad generando mucho peligro. Tiro de esquina a favor del equipo andabolino. A ver qué conseguimos en este lanzamiento de esquina, señoras y señores. Fanáticas y fanáticos del fútbol, pita el árbitro. Jesús Cartagena está ordenando. La pareja ya se formaron ahí en el área. Atacantes y defensores, va, ataque aéreo del conjunto local. Viene haciendo. Ah, Suyazo demasiado largo lo veía. Uy. No, pero veo primero que Franco la tira demasiado larga. Muy mal el tiro de esquina ejecutado. Franco Torres totalmente lejos. Estuvo relativamente cerca de Ayrton Quintana, pero tampoco pudo controlar. Se le pasa la pelota. Tiene que tener mayor efectividad en esos tiros de esquina, que es una muy buena oportunidad de buscar el punto penal donde estaban esperando los compañeros. Más allá de que sea un pésimo centro, yo creo que era una jugada preparada. Era el centro al borde del área, pasando el segundo palo para que entre Ayrton Quintana. Creo que Ayrton no le entendió muy bien, estaba muy atrás en el campo y terminamos regalando un tiro de esquina que siempre es una posibilidad. Cauterucho arriba para Cristal, que la pifiaba, pero los Chancas recuperan en su propio terreno ahora. Pimienta, el uruguayo, que antes la metió un pase horrible. Vamos, Pimienta. Ahí está Pimienta. Recibe Quiroz Adrián por la izquierda. Pasó, hay una falta fuerte en contra de Adrián, que queda bastante sentido. Hay una falta fuerte. Creo que es Tábara, señoras y señores. Ahí el árbitro Cartagena dice: no se me acerque, que yo tomo las decisiones. Mircea de Vargas. Así es, retrotrae la jugada, tarjeta amarilla para, creo que es Martín Tábara. Una falta contra Adrián Quiroz, que ya había hecho el pase hacia la izquierda. Le fue con todo, dio la ley de la ventaja, pero al perder el equipo de los Chancas cobra el tiro libre, tarjeta amarilla, repetimos, para Martín Tábara. Sigue el fútbol. No, pero Cartagena tiene que dejar jugar, es increíble. Dice que el mejor árbitro es el que pasa desapercibido en el campo de juego. Mucho número de Cartagena. Hace rato, dejar jugar y fluir el partido, increíble. Hay muchos árbitros que dejan mucho que desear, un poco de criterio, listo. Vamos, González tiene que sacar esa pelota por la izquierda, está suelto. Sí, está, no. Primero anticipa muy bien el número 5 de Sporting Cristal. En el medio campo, a ver, la pelea bien Givin. Recupera la pelota, ahí la tiene otra vez Givin. Un pase que ahí la lucha del conjunto local. Ahí el pase que metía Franco. Pero arriba, aunque ya estaba adelantado Manzaneda, creo, desde el fondo ahora González. Pero ¿qué hace González? Y Manzaneda también un poco desorientado, Mircea de Vargas. Mucho del equipo está jugando por el sector izquierdo, cuando por derecha está esperando mucho Takeuchi. Ahí está McLaurin Castro jugando atrás para su compañero Pasquini, que mete al centro solo. El arquero Franco Sarabia, que termina controlando ese balón. Y otra vez Martín Tábara metiendo un pase largo a la banda buscando a McLaurin. Va a ser algo que seguramente se va a repetir. Tiene que estar atento Shiro Takeuchi en la marca.
Buen pase de Ayrton Quintana para Manzaneda. Vamos, José Miguel por la izquierda. Ahí está Maga, la pelota. A ver qué inventa. Conduce el número 7 del conjunto local. Ahí está el buen servicio para que vaya, llegue. Ahí está Takeuchi. Mete al centro. Ahí está. Ahí bueno, con dificultad logró cabecear. Ahora va teniendo. Salido al área. Quitó muy bien a su marcador. Y hasta la tiene Adrián. Con la coja al centro. ¡Ah! Adrián Quiroz, una de sus mejores jugadas. Se sacó a 2 de Cristal y se consigue un córner de Misión de Vargas. Buena jugada de Quiroz, que hizo el centro con su pierna coja porque él domina a la izquierda y estuvo atento a la defensa. Creo que fue Lutiger que desvió de cabeza al tiro de esquina. Mejor el equipo después del gol. Tiro de esquina para los Chancas. Va a pegarle a Adrián Quiroz, el piurano que se llenó de confianza después de la última jugada. Va a pegarle de izquierda el zurdo. Ahí está. No llega Mogollón, la pega mal, mordido. Ahí el número 4. Ahí está, la pega mal. Ayrton, que la tira mal, horrible. Vamos. Muy bien, Adrián Quiroz. Tanto en la jugada previa al córner como en el centro. Despierta un poco los Chancas Quiroz. Es lo que siempre le hemos pedido, ¿no? Que tenga un poco más de ganas, que se atreva a encarar, a controlar, a ir hacia adelante. Le reclamábamos siempre a Adrián Quiroz que mucho toque lateral, mucho pase atrás, pase seguro. Lo que hizo ahora es lo que tiene que repetir. Hay que buscar el espacio. Tiene que seguir intentando los Chancas. Informó. Fabri Muebles, somos fabricantes de muebles para salas de espera, comedores, bares, discotecas, cortinas, forros para todo tipo de muebles y accesorios para todo tipo de tapizados. Estamos en la avenida Sesqui Centenario, esquina con el puente Ajocaya, Joña Espuquio. Fabri Muebles, modernidad y elegancia, moda y diseño en muebles. Salió Autori, ¿no? Ahí está. No, este es Soto, el que está en el campo al borde es Soto, ¿no? El camello. Desde el fondo, el nacido en Andahuela, Fran, el jugador Diego Enríquez para el Sporting Cristal que jugaba con Lutiger. Devuelven para Enríquez. Ahí está Diego. También tiene vivencia en Abancay. Pega de sur, de derecha, arriba, balón que viaja por el aire. Arriba intenta llegar González. Estorbaba, Ayrton recupera los Chancas en el medio campo. El servicio que viene espectacular para Franco Torres, el argentino, alcanza y está en el área, viene al centro. De los Chancas, señoras y señores. Esto se produce a los 21 minutos de este primer tiempo. ¿Qué tal pase que metió Adrián Quiroz para que vaya Franco Torres, que hace el centro y llegue para empujarlo? Pablo Bueno convierte el empate. Los Chancas 1, Sporting Cristal 1. Otra vez bien Adrián Quiroz. Excelente en darse la vuelta rápido, buscar el pase, acelerar la contra para que Franco Torres vaya hasta el fondo con tiempo y espacio para levantar la cabeza. Y excelente Pablo Bueno en hacer la diagonal para ganarle el vivo a Pósito. Pósito se duerme y Pablo Bueno viene con todo el envión. Muy buen centro de Franco Torres. La empuja y no puede hacer nada el arquero Enríquez. A los 21 minutos el equipo de los Chancas hace un gol importantísimo, una muy buena jugada que comienza en el medio campo con Adrián Quiroz, un pase en profundidad para la velocidad de Franco Torres que logra dominar y desde dentro del área es un centro y se anticipa muy bien Pablo Bueno, que es un jugador 9 que conoce el área, se anticipa y ante la salida de Enrique se anota el gol al minuto 21. 1 para los Chancas, 1 para Cristal, informó Fabri Muebles, moda y diseño. Modernidad y elegancia en muebles. Agroservicios Quispe. Pasión por la agricultura. Y Corporación M&M. Tecnología en riego. Qué bonito se pone este partido. En una tarde fresca con presencia plena del Rubio. Ahí Osiero pone la cabeza y la manda lateral. Informó. Estábamos cuestionando la alineación de Bueno, pero Bueno es un jugador que dentro del área es bastante peligroso y en esta oportunidad no fue de cabeza sino con los pies, se adelantó muy bien al defensa y ante la salida que fue muy rápida, golazo de Bueno, 1-1 el partido. Tábara toca con Lutiger, señoras y señores, adelanta Diego Enríquez, va tocando Sporting Cristal, este es Tábara, con la cartulina amarilla encima, el arquero, Sarabia dice, déjalo pasar que es mía. Sale por el costado izquierdo, los Chancas. Ahí está, la tienen los Chancas de Andahuaylas. Va tocando Franco, Pimienta, ahora balón por la izquierda, va jugando Adrián Quiroz, un partido como pocas veces se le ha visto en los Chancas. Y una tarde inspiradísima, Adrián Quiroz el zurdo.
Ahí está el zurdo. Pide disculpas, ya pasaba Manzaneda. En el medio campo la tiene Pimienta. Toca con su compañero Quiroz. Ahora también está un poco metido hacia el medio. El zurdo Ayrton. Quintana rompe con todo. Pimienta arriba. Ahora sí lo reventó a cualquier parte. Pimienta. Ahí está, carga a los chancas. Peligro en el área de Sporting Cristal. Intenta frenarlo con todo. Apósito que sale desde el fondo. Esto Wisdom. En el medio campo. El conjunto celeste avanza de esta forma. Va a cruzar la línea central del campo de juego. La tiene Wisdom. Bahían. Demasiado. Parsimonia en la marca. Señoras y señores. Tábara. En el medio campo. Toca Sporting Cristal. Otra vez no me gusta esto lo de los chancas. Muy flojo en la marca. Sí, demoran mucho en marcar, todos se regresan y le dan espacio suficiente para que el otro equipo con comodidad pueda pensar, levantar la cabeza y dar el pase a su compañero. Se demora mucho en la marca. Lutiger ahora, Manzaneda presiona, rompe, Pósito Alejandro. Balón hasta el campo contrario, responde de cabeza Mogollón que la hace mal. Ahora Sporting Cristal intenta tomarlo ahí cerca de la media luna, intentaba llegar González, pero salió con todo Mogollón para alejar el peligro. Ahora Sporting Cristal en su propio terreno, con Pósito. Lutiger, Rafael zurdo, mira, completamente suelto. ¿Por qué nos tiramos demasiado atrás? Esto es increíble. Jugando en casa, deberíamos tener un poco más de físico. Es que esto parte desde el planteamiento del profesor Pauleya porque Chanca juega con 5 defensas. Yo soy de la idea de que la línea de 4 siempre es mucho mejor para tener mayor control del medio campo. Yo sacaría un stopper y metería a Mifflin, o bueno, Cristian Velarda ya no está, pero a Palomino para que le dé apoyo a Giving y a Adrián Quiroz, porque ni Jordan Giving ni Adrián Quiroz son jugadores de marca. Entonces en el medio campo no tenemos ese hombre de marca que permite que Sporting Cristal toque con mucha tranquilidad entre nuestra área y el medio campo. Entonces es la decisión del profesor Pauleya jugar con 5 defensores y dejar desprotegido el medio campo. Lo que hemos visto de momento es que realmente no nos han generado peligro en el área. Todo ha sido que llega con mucha tranquilidad Sporting Cristal afuera del área y de ahí llegó el gol. Claro. Vamos con tiempo. Y marcador Mircea de Vargas Zamora. Cortesía de la Mansión Casa Hotel en la avenida Perú 665, reservaciones 983-668864. Gracias a Farmacia Cristóbal. Tiempo de juego, 26 minutos del primer tiempo. 1 para los Chancas, 1 para Sporting Cristal, informó. Oshiro se equivoca. Impreciso, Oshiro dudó. Parecía que pasaba Franco, Torres se frenó. Y eso le induce a error a Oshiro Takeuchi que se molesta con Franco. La tiene Lutiger. Rafael, el conjunto cervecero tiene la pelota en la saga. Pósito con el 29 en la espalda. Lutiger. A ver a qué sale en esta jugada otra vez. Intenta tener la pelota, progresa Sporting Cristal. Pero quita muy bien. Ahí está González. Hace un disparo de derecha. Pero hábil González en este sentido. Estaba adelantado Enríquez y la quiso pegar de lejos por encima. Así es, Héctor González se animó pegándole desde la media cancha. Recordemos que ya hizo un golazo así en el norte ante Club Atlético Grau. Pero creo que esta vez se precipita porque tenía 3 compañeros que arrancaban la contra. Yo creo que el toque era con los compañeros. Se precipitó Héctor González esta vez. Y es lo que está buscando el profe Pauleya, ¿no? Replegarse un poco y buscar la contra. Y es como llegó el primer gol de Bueno. Pero así como está jugando Cristal, no lo veo tanto apostar al contragolpe. Se le puede jugar, como tú decías, con 4 al fondo y sumar en el medio campo. Ahí está González que descuenta la marca de Pimienta por la derecha. Este es Gilmán Lora. Se arrastra con todo a Ayrton y la pelota se pierde el lateral. Cobra rápidamente los de Cristal. Ahí está. La domina González. Se queja de una falta. Lateral para el conjunto cervecero. Informó. Corporación M&M, vendemos mangueras HDPE desde 16 mm hasta 4 pulgadas, mangueras duplex desde 20 milímetros hasta 1 pulgada. Vendemos microjets, microaspersores, aspersores y accesorios con enlaces, uniones, test y todo lo que necesita en tu riego tecnificado. Avenida Perú 671, costado de la mansión, Corporación M&M, tecnología en riego. La va tocando Sporting Cristal peligrosamente, acaricia el área. Se van en el terreno prohibido en busca de la fruta. Pero ahí otra vez se molesta Ayrton. Le increpa al juez, al asistente número 1. Pita el árbitro. Fácil se puede ganar la cartulina amarilla. No creo que le saque amarilla. Lo va simplemente a dar una amonestación verbal. Ya se juega lateral para Sporting Cristal y ha retrocedido a mi gusto demasiado los Chancas. Sí, igual pienso lo mismo.
Sporting Cristal juega como en casa, a placer. No hay presión. Por ratos como ritmo de entrenamiento. Mira cómo lo tocan. Con tranquilidad, increíble. Enrique desde el fondo. Este es Lutiger. Rafael, el zurdo. Devuelve al arquero. Resetea el fútbol con su cuidapalos. Arriba por la derecha ahora el jugador Lora. Sí, iba para su compañero. Pero saca con todo mal Sarabia Franco. Mircea de Vargas. El equipo de los Chancas, como decía André, creo que le está faltando marcar en el medio campo un poco antes que los defensas que están atrás. Los delanteros no tienen esa función importante. Creo que debe haber uno que apoye tanto a Quiroz como a Gibbing en el medio campo para que tengan mayor control, porque Franco Torres tiene más que todo una función ofensiva, al igual que Manzaneda y el jugador, en este caso, bueno. Cauterucho, que casi nunca apareció en el partido, ahora domina la pelota con la marca férrea. Ahí de González Héctor, complementaba de cabeza. Ederson Mogollón, la pelota choca en Winston y se pierde al lateral, está indicando que es Sporting Cristal. Una jugada dudosa donde la gente también apifia y reclama al juez del partido, Jesús Cartagena. Sporting Cristal otra vez, con toda la libertad absoluta. No me parece esto de Paulía. Ya es increíble, no podemos jugar de local así. No. Claro, y deberíamos jugar más. Y Cristal viene del llano. Claro. Y no se puede plantear un partido de esta forma. Demasiado conservador Paulea. Mete Cristal, ahí está en el área. Se cruza oportunamente Oshiro para alejar ese peligro. Mira, ¿qué pasa ahí? Jordan Gibbing y Adrián Quiroz salen un poco a buscar la marca y Martín Tábara filtra muy fácil el pase detrás de ellos. Entonces hay un espacio gigante entre nuestros tres defensores y Jordan Gibbing y Quiroz. Entonces ahí tiene que haber un hombre de marca. Tiene que salir uno de los centrales, ya sea Mogollón o el mismo Héctor González, y llega tarde porque está lejos de la jugada. Entonces, para mí, tenemos que jugar con una línea de 4 y un volante de contención. Debería entrar Palomino. Va a pegarle González. Señoras y señores, se formaron unas parejas ya en el área. No para bailar, sino para marcarse. Ahí están los atacantes y defensores. Ataque aéreo, balón arriba. ¡Ah! Cauterucho. Como siempre asustando, el balón se pierde, el saque de fondo para los Chancas. Informó Agroservicios Quispe, venta de productos agroquímicos, veterinarios, semillas, equipos agrícolas. Los esperamos en la carretera central Rebelde Guairana, Santa María de Chicmo, celular 931-972-093. Agroservicios Quispe, pasión por la agricultura. Vuelve Cristal por la banda derecha, ahí está González otra vez. Intentará pegarle, no, ahí ahora está para la izquierda, está solo, ahí está Cauterucho. Completamente solo, acaba de perderse Martín Cauterucho. ¿Qué tal espacio que le estamos dando a la Cristal para que puedan llegar con toda la tranquilidad del mundo? Ahí está, la tiene. Quiroz toca para Franco Torres Belén, servicio que viene en profundidad. Se defiende Sporting Cristal de esta forma. En el medio campo la pechea muy bien Jordan Gibbing, pero no puede entregar bien el pase. Estaba dando demasiada licencia arriba, demasiada mira, ahí está clarito. Mira el espacio que hay entre Gibbing y los centrales. Hay un hueco gigante donde se filtran todos los pases. En todo caso, uno de los backs centrales tiene que estar un poco más adelantado y meterse a ese huecazo que hay entre los defensas y Quiroz y Gibbing. Ahí estamos partidos. Lutiger completamente solo. Se toma su momento, su tiempo, incluso creo que calcula el ángulo que le va a pegar. Es que nadie le marca, increíble. Balón ahí en el medio campo. Terreno ahora de los Chancas, ahí está Max Loren Castro, el zurdo, domina la pelota por la izquierda. Subió Pasquini, intenta el descuento, ahí está Pasquini, mete al centro Pasquini. Se defiende los Chancas, aleja el peligro por el momento el conjunto local. Comete falta Pablo Bueno. 3/4 de cancha cerca a la media luna, Mircea de Vargas. El equipo de los Chancas de todas maneras necesita un hombre de contención que pueda marcar a los lanzadores. Tanto Tábara como Pretel y el mismo Christopher González son jugadores que filtran los pases. El mismo jugador Winston, quien busca permanentemente los espacios o los callejones para ubicar a Cauterucio o al jugador McLaurin, que se perfila por el sector izquierdo, y la defensa no tiene cómo marcar esas jugadas que son bastante rápidas y con pases bastante precisos. En esta jugada, bueno, tuvo que poner los pies porque se venía con peligro el equipo de Sporting Cristal. Tiempo de juego, atención, tiempo de juego ya 33. 33 minutos de este primer tiempo. Señoras y señores, fanáticas y fanáticos del fútbol. Esta Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas 106.5. Se va a producir uno tiro libre.
a favor de Sporting Cristal, que empate este partido aquí en Andahuelas 1-1. Empezó ganando, gol anotado a los 13 minutos. Y a los 21 empatamos con un buen gol de Pablo Bueno, el argentino ponía la paridana. Ahora es un lanzamiento peligroso. Artillero al frente. Ahí está Tabará. La pelota choca en la barrera. Ahí está ahora Lutiger jugando con su compañero Pasquini, pero a propósito. Ahí está Alejandro. A su arquero Enríquez, completamente salido en muchos pasajes del partido. Ahí está Diego Enríquez. No me gusta esto. Vamos, Pablo, tienes que presionar arriba. Saca de derecha Enríquez, Diego. Balón arriba, cabecea. Ahí está, recupera la pelota para Canchita González. Ahí está el número 10 de Sporting Cristal. Toca Winston. Este es Lora. Gilmar va por la derecha. Carga Winston. Ahora el Colorado va de taco para su compañero Lora. Ahora el centro. A ver qué hace, qué inventa Lora. Mira, Cristal se da el lujo de quedarse con dos centrales y todos tiros por arriba. En nuestro campo, increíble. Pasquini. La tiene ahora Lutiger. Balón por la derecha, va tomando Gilmar Lora, el marcador de punta derecho de Sporting Cristal. El número 15 toca con Canchita González, que domina la pelota. La marca y Pimienta González. Ahí está, la tiene González, domina la pelota González. Canchita juega por atrás. Lutiger. Rafael que mete, la filtra el pase atrás del piso. Ahí está, carga Cristal. Ahí está Winston. Se acaba de salvarse. Ahí está Sarabia. Grande Sarabia. La pegó otra vez Pasquini, pero desviado. André Vargas. Gigante Sarabia. Hizo la gran Galese. Se tiró como arquero de handball. Agrandó el volumen del cuerpo lo más que puede. Y le termina haciendo una tajada. Yo creo que la tajada del partido para Franco Sarabia. Yo sigo reafirmando que Franco Sarabia es más arquero que Jairo Camacho. Ha vuelto después de 2-3 partidos de una lesión y lo está demostrando, Milciades. Así es, una jugada rápida en pared que desubica la defensa del equipo de los Chancas. En última instancia tuvo que salir Franco Sarabia para quitarle la etiqueta de bola a este jugador Winston, que estaba muy cerca, ya casi dentro del área chica, y se salvó el equipo de los Chancas. Tiene que haber marca en el medio campo. No estamos jugando así. Cualquier momento se viene otro gol de Sporting Cristal. Sale Sarabia ahora en un buen partido también en el medio campo. Intenta tener los Chancas. No lo pueden bajar la pelota ahora. Finalmente Adrián Quiroz la manda por la izquierda. Esto es Ayrton. Casi uno sombrero demasiado arriba, largo, pero va saliendo la jugada. Ya está Ayrton. Combina bien con Franco. Devuélvele, Pablo, por lo que más quieras. Se había pasado ya Ayrton por la derecha. Ahí está Oshiro. Tocando la pelota en el medio campo, señoras y señores, conjunto de Andahuaylas. Los Chancas la tiene ahora Oshiro. Toca con Manzanera, se mete Oshiro, puede pegarle, ahí está Oshiro. Señoras y señores, a los 37 minutos de este primer tiempo, logra hacer el segundo giro. De esta forma, los Chancas 2, Sporting Cristal 1. Un golazo el que acaba de ser los Chancas. Qué golazo acabamos de ver. Gol barceloniano. Deben haber sido 12, 15 pases de los Chancas desde la banda izquierda que le reclamaba a Alex que porque Pablo Bueno no la lanzaba, la terminaba cambiando hacia el sector derecho. Se asociaban dos jugadores que están desde el año pasado, Oshiro Takeuchi y José Miguel Manzaneda. Le hace la pared con un sombrero Manzaneda excelente, habilitando a Oshiro Takeuchi. Y Oshiro es un jugador que es delantero, que esta vez está jugando de marcador derecho y tiene gol. Define excelente, imposible para el arquero Enríquez. Así recordemos que la jugada comienza con el rechazo de Sarabia de cabeza. Luego el equipo logra controlar un pase en profundidad por izquierda donde estaba Quintana, pero cambia la jugada hacia el sector derecho. Un pase en profundidad para Takeuchi que se proyectó muy bien y le hizo un sombrero al arquero hacia el segundo palo. Incluso choca en el parante derecho del arquero, anotando el 2-1 al minuto 37. 2 para los Chancas, 1 para Cristal. Y tal jugada que se armó, no parecía, pero se tejieron unos toques que de pronto se cataloga como una jugada colectiva de bastante trascendencia. Balón por la izquierda, llegó Pasquini, demasiado largo. No va a llegar nunca Pasquini.
Informó. Frecuencia Deportiva, gracias a Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, donde puede realizar depósitos, retiros, transferencia, consulta, saldos con el Banco Interbank en la avenida Andahuayla 270 frente al Parque Arguedas. Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey. Atención, se alquila un departamento amoblado de 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor y cocina en la avenida Perú 395. Mayores informes al 912-9041-50. Saque de fondo. Va a pegarle Franco Sarabia, grande esta tarde. Estaba obligado a aparecer en un buen partido y está apareciendo Franco Sarabia, que le cortó, le anuló un gol ya casi a boca de jarro de Winston. Ahora los Chancas por el momento, más allá de que no, el planteamiento no me gusta personalmente, pero vamos ganando a Sporting Cristal solo por el momento. 2-1. La tiene Gilman Lora por la banda derecha. Sporting Cristal domina. Pósito. Lutiger. Rafael Lutiger en el medio campo va teniendo la pelota ahora. Tábara, balón por la izquierda. Intenta llegar a Winston, pero cortaba muy bien Oshiro. Se apresura en el toque. Recupera rápidamente Sporting Cristal. La tiene Oshiro que no puede. Rechaza con todo. A cualquier parte. Pasando apuros en este sentido los Chancas de Andahuaylas. Sporting Cristal. Pero es increíble. No se puede hacer esto. Nunca había visto un partido de este año de los Chancas. Pauleya no me gusta cómo plantea. Por la izquierda, Lutiger. La tiene Sporting Cristal. Tábara. Al quien tiene la cartulina amarilla. Ahí marca, presiona. Ederson Mogollón. Ahí al jugador Pretel. Sporting Cristal se esfuerza. 3/4 de cancha, terreno de los Chancas. Estamos en el arco sur. Los andahuaylinos, 40 minutos de este primer tiempo. Y en el norte va jugando Sporting Cristal en el arco norte. La va teniendo Lutiger, Rafael. En el fondo, André Vargas. Veníamos revisando la repetición del golazo que hizo Shiro Takeuchi. Fueron 14 pases. Casi la tocaron todos. La inició Franco Sarabia de cabeza. La movieron de entre Jordan Giving, Quiroz, Quintana, Manzaneda, Pablo Bueno. Y la definición incluso fue excelente. No tenía mucho ángulo. Le termina haciendo una especie de sombrero, pero fuerte, buscando el segundo palo. Es un golazo el que nos ha regalado Oshiro Takeuchi, Alex Roger. En una buena tarde, Sarabia Franco amaga pero la sacó mal. La sacó mal. Milcio de Vargas. Así es, en esa jugada Sarabia tenía para salir por derecha donde Takeuchi pedía la pelota. Cuando presiona el equipo de Cristal, los jugadores de los Chancas un poco que se nublan y se desesperan en salir con fluidez, mientras que esperamos al equipo Cristal en nuestro campo. Por la izquierda, Winston Nigan, ahí está una jugada. Agroservicios Quispe. Pasión por la agricultura, llega Cristal McLaurin Castro que metía al centro. Arrastrado. Se defiende los Chancas y el se pierde el córner. Informó. Reclama que la pelota había salido, pero el juez de línea no levantó el banderín del sector de Occidente, donde este jugador Winston logró alcanzar, de acuerdo al juez de línea, y tiro de esquina, que es Christopher González. Va a pegarle Christopher González, el número 10 de Sporting Cristal. El capitán, señoras y señores. Va a pegarle con comba seguro, porque este jugador tiene buen pegue. Ahí estaba a derecha. Se defiende la saga de los Chancas. La vuelve a meter los de Cristal. Vuelve a sacar Franco Torres arriba. A ver, ya. Duele de velocidad, señoras y señores. ¿Están empujándolo? No. Pita de árbitro, sí. Empujaban a Pósito. Falta de Ayrton. Sí, lo empujaba ligeramente a Ayrton Quintana. Y el árbitro estaba muy atento. Falta en salida. Y continúa buscando en este segundo tiempo Sporting Cristal. Ha despertado un poco ya. Minuto 43 de partido. Te voy a preguntar, Alex, ¿cuál ha sido la figura de este primer tiempo? Ahí los Chancas, como siempre, esperando. Sporting Cristal toca la pelota, se cae ahí. Gilmar Lora, le van a cobrar la posición. Perdón, la falta. No sé si le mostrarán a Carlos. Sí. Le pintan la cara de amarilla a Ayrton Quintana en una falta innecesaria, creo, en contra de Gilmar Lora. Esto se produce a los 43 minutos de este primer tiempo. Así es, Milciades también ve pensando cuáles son los puntos altos de ese Chancas y de Sporting Cristal en este primer tiempo. Se viene jugando, como digo, ya 43 minutos de este primer tiempo. Chancas viene ganando por 2-1. Lo venía perdiendo y lo dio vuelta. En efecto, lanzamiento libre. Artillero al frente. Va a pegarle ahí. ¿Quién está? Está Tábara. Ya está también aprieta el balón hacia la área. Se eleva muy bien González Héctor, el argentino. Y la pelota lo echa al córner.
Gracias a la mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes, salón de eventos y sala de ejecutivos. La mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al 205713, celular 983-668864. La mansión Casa Hotel, cerca del estadio, totalmente renovado. Tiro de esquina. Va a pegar el Sporting Cristal, va ahí hasta Tábara, balón de izquierda, balón hacia el área. Susto en el área de los Chancas, señoras y señores. Va a tomar ahora Ayrton, que la rompe con todo. Viene una falta fuerte, queda sentido a Ayrton. También el de Sporting Cristal quedaba sentido. ¿Quién marcaba? González, ¿no? Ahí está, falta en contra de un jugador. Soldado caído en los Chancas, es Ayrton. Y la pintaron la cara. ¿A quién? Creo que es Christopher González. No, este es Tábara. O Pretel. No lo puedo distinguir. No, Pósito, ¿eh? Sí, es Pósito. Apósito para tus apuntes. Mircea de Vargas. Así es, una falta muy fuerte. Ayrton Quintana había ganado ya la posesión del balón, la rechaza al lateral y llega muy fuerte Pósito cometiendo la falta. Ahora, minuto 45 de partido. Han dado un minuto adicional. Se va a jugar hasta los 46. Chancas tiene que mantener el resultado e irse hacia el descanso. Para mí, lo mejor de los Chancas han sido 3 jugadores. El portero Franco Sarabia, Adrián Quiroz, que ha despertado, y Yoshiro Takeuchi, que nos regaló un golazo y que está muy atento en la marca, cumpliendo una función que no es natural para él ser marcador derecho, porque recordemos que es delantero, pero que siempre es bastante generoso con los compañeros en la marca, en retroceder, en volver y en aportar como se lo pide el profesor Pauleya. De acuerdo con lo que dice Andrés Vargas. Pero arriba, líneas arriba, me quedo con Adrián Quiroz en este primer tiempo. En un partido inspiradísimo. Adrián Quiroz, el piurano. Y con esto, los Chancas van ganando por 2-1. En mi opinión, también está entre los 3 mejores jugadores Quiroz, Yoshiro Takeuchi y también Franco Torres. Creo que en el pase del primer gol fue importantísimo lograr, y también la tajada de Sarabia, ese mano a mano que le evitó el gol. Sigue el fútbol, últimos instantes. Va a terminar este primer tiempo. Fanáticas y fanáticos del fútbol. Sí, en efecto. Jesús Cartagena, el árbitro de este encuentro, ha dicho que este primer tiempo ha terminado con el siguiente resultado parcial. Los Chancas 6 de Andahuaylas 2. Sporting Cristal de la ciudad de Lima, exactamente del RIMAC 1. En un partido que en lo personal, en lo colectivo, los Chancas no me gusta, pero lo importante es que estamos ganando. Bien, vamos a agradecer a nuestros auspiciadores para luego comentar con calma. Ha terminado estos primeros 45 minutos, un partido bastante difícil, un equipo de Sporting Cristal que tiene mucho control de la pelota, es un equipo que tiene muchos jugadores técnicos, muchos de ellos son desde las divisiones inferiores que juegan juntos, por lo menos el 50%, y se notó mientras que el equipo de los Chancas estuvo un poco desconcentrado en la parte inicial, muy atrás en la marca, dejando libre espacio para el equipo de Cristal para jugar al contragolpe. En el segundo tiempo seguramente va a haber un replanteamiento del comando técnico de los Chancas para aprovechar esta ventaja, controlar, no confiarse y buscar un gol que le pueda dar cierta tranquilidad. Estamos saliendo gracias a los siguientes auspiciadores. Gracias a Farmacia Cristo Rey. Calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y productos para niños al mejor precio. Atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 33 años al servicio de la población andolina. Gracias por su preferencia. Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270, teléfono 983-668909 frente al Parque Arguedas. También gracias a Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, papco, paraguas y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura, todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad, trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuaylas 140, celular 939-342868, Ferretería Gutiérrez. También gracias a Tortas Rodas. Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonio, 15 años, bautizo, graduaciones, baby shower, fiesta de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles, bocaditos, dulces y salados, cafetería, jugaría y mucho más. Tortas Rodas, Avenida Martinelli 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126. Pedidos al 988-41-52-41. Tortas Rodas. También gracias a la gente Interbank de Farmacia Cristo Rey, donde puede realizar depósitos, retiros, transferencia, consulta de saldos, cobranza, remesa del extranjero, pagos de servicios, pago universidades, institutos y empresas. Atención todos los días en Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey. Siempre contamos con saldo para retiros y depósitos. Avenida Andahuaylas 270 frente al Parque Arguedas. Atención, se alquila un departamento amoblado de 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, cocina, Avenida Perú 395. Llamar al 912-90-4150 o al 997-3912-56. También gracias
a Pollos a la Brasa Super Gallo que los espera frente a EMSOP Chanca a 50 metros del Parque Lampa de Oro. Pedidos, delivery, llamando al 966-688196. Repetimos, Super Gallo, 966-688196. También gracias a Fabri Muebles. Fabri Muebles, somos fabricantes de muebles para salas de espera, comedores, bares, discotecas, cortinas, forros para todo tipo de muebles y accesorios para todo tipo de tapizados. Estamos en la avenida Sesqui Centenario sin número, esquina con el puente Ajocalle. Joñes Puquio, Fabri Muebles, modernidad y elegancia, moda y diseño en muebles, Fabri Muebles. También gracias a Corporación M&M. Vendemos mangueras HDPE desde 16 milímetros hasta 4 pulgadas, mangueras duplex desde 20 milímetros hasta 1 pulgada. Vendemos microjets, microaspersores, aspersores y accesorios para enlaces, uniones, test y todo lo que necesitas para tu riego tecnificado. Asesoramiento técnico gratuito, envíos a todo el Perú. Estamos en la avenida Perú 671, costado del Hotel La Mansión. Corporación M&M, tecnología en riego. También gracias a Agroservicios Quispe. Agroservicios Quispe, venta de productos agroquímicos, veterinarios, semillas, equipos agrícolas. Los esperamos en la carretera central Rebelde Guairana, Santa María de Chigmo. Celular 931-972-093. Agroservicios Quispe, pasión por la agricultura. Bien, amigos, ha terminado estos primeros 45 minutos. Vamos con el comentario de André Vargas, que está coordinando también con con nivel de campo, con Geralda, para las fotografías que vamos a tener que publicar de Frecuencia Deportiva. Vamos con el comentario de André, luego estaré comentando personalmente este primer tiempo. Excelente primer tiempo para los Chancas, más allá de lo que considero yo que es un mal planteamiento del profesor Pauleya. Lo que importa siempre al final del día es el resultado, para la alegría de toda la gente que se dio tiempo de venir hoy día, porque hay muchos eventos en Andahuaylas, y bien por todos esos hinchas que han venido hasta acá. Estamos arriba en el marcador, le dimos vuelta, lo que ya te dice que desde lo emocional, desde lo anímico para los jugadores, no se tiraron al piso con el 1-0 de hecho, y para mí por eso Franco Sarabia es el hombre de este partido, porque fue fundamental en que no se vaya a la vez el partido para los Chancas. ¿Por qué? Porque tapa dos mano a mano clarísimos. Cuando estábamos perdiendo 1-0, hay un pase de Martín Tábara de 60 metros a la espalda de los defensores de los Chancas y llega McLaren Castro muy solo, con mucho espacio para definir, y gigante Franco Sarabia arrojándose al piso y evitando el 2-0 para Sporting Cristal. Luego, muy atento siempre en salir a cortar las jugadas, sale bien jugando con los pies también Franco Sarabia, y cuando el partido iba 1-1, hay una jugada, un jugadón de Sporting Cristal. No recuerdo quién es el que da el pase a Ian Wisdom, que lo deja completamente solo, mano a mano frente al arco. Ian Wisdom es un jugador con mucho potencial, pero bastante joven. Solamente tiene 19 años. Le quedó grande el arco. Y Franco Sarabia hizo el atajadón del año para él, creo. Creo que es la mejor atajada que hizo este año. A lo galese, termina evitando el 2-1 para Sporting Cristal. Y minutos después llega el golazo de los Chancas con más de 14 pases. Jugada que inicia justamente Franco Sarabia anticipándose, porque era un pase largo fuera del área de los Chancas y se venía con peligro McLaren Castro por ese sector, y muy atento Franco Sarabia sale, rechaza la pelota con la cabeza, salva una jugada de peligro para los Chancas, y es ahí que se da inicio a la jugada de 14 pases que termina en el golazo de Oshiro Takeuchi Milciades. Por eso para mí Franco Sarabia ha sido la figura de este primer tiempo. Importante resultado parcial para el equipo de los Chancas, porque empezó perdiendo a los 13 minutos, ya se venía el gol de Christopher González, que sorprendió a todos, al mismo arquero, pero fue un golazo porque fue al segundo palo, parecido al gol de Takeuchi, porque chocó incluso en el parante derecho, no tenía ninguna posibilidad Franco Sarabia, y fue un gol un poco aislado, pero lo que sí preocupa que el equipo de los Chancas está marcando demasiado lejos, está dejando demasiado espacio, prácticamente le está regalando 3/4 de cancha al equipo de Sporting Cristal. De la mitad, un poco más hacia su arco, esperan todos, y el equipo de Cristal tiene la tranquilidad para jugar, para tocar, no esforzarse, no tener desgaste físico y buscar los espacios para dar los pases y buscar generar peligro. Creo que eso tiene que replantear, tiene que pensar, analizar. El profesor Pauleya, juntamente con Jonel Iñigo y seguramente el comando técnico, los propios jugadores pueden sugerir, pueden dar a conocer cómo podemos neutralizar ese juego. Creo que tenemos que marcar un poquito más, mejorar de repente la marca en el medio campo. Un hombre de contención que podría ser Jorge Palomino, que tiene bastante estado físico, podría correr, podría neutralizar los pases del equipo de Sporting Cristal, pegándose a Pretel, pegándose a Tábara, que son los que dan los pases en profundidad.
y los defensas se encarguen de neutralizar a los delanteros que están en su zona. Así que un segundo tiempo será bastante intenso. Es un resultado parcial importante terminar con el score a favor, porque se complicaba, repetimos, a los 13 minutos ganando el equipo de Sporting Cristal. Pero al minuto 21, una muy buena jugada por derecha, un centro preciso de Franco Torres y el olfato goleador, la experiencia de Pablo Bueno, se adelanta a su marcador y le coloca suavemente ante la salida. Se queda casi a medio camino Diego Enríquez, anotando el empate al minuto 21, totalmente habilitado. Luego la gran atajada de Franco Sarabia, que fue clave, porque si ese gol se anotaba a favor de Cristal, las cosas se complicaban y seguramente Cristal tenía ya otro planteamiento, hacía más tiempo, controlaba la pelota, hacía que se desespere el equipo rival y sacara adelante este compromiso. Pero por suerte Sarabia estuvo atento, y eso que no ha estado jugando por lo menos 4 o 5 partidos desde que jugó, si no me equivoco, en Juliaca, no estuvo por tema de lesión. Pero al minuto 37 una muy buena jugada que precisamente comienza con el rechazo de cabeza de Franco Sarabia, que tuvo que salir de su área porque la pelota le vino, no podía agarrar con las manos, rechaza de cabeza y sus compañeros inician la jugada por el sector izquierdo. Viene un pase hacia la derecha que ya minutos antes José Manzaneda había cambiado de posición con Franco Torres para que juegue por izquierda y José Manzaneda por derecha, y le da el pase oportunamente por encima del defensa para que Oshiro Takeuchi, totalmente habilitado, ingrese en diagonal al área, y ante la salida de Diego Enríquez, que cuidaba su primer palo, le hace como una especie de sombrero al segundo palo, choca en el parante derecho y anota un golazo al minuto 37. 2-1 el equipo Los Chancas viene ganando este partido. Falta el segundo tiempo, que será importantísimo. Veremos también cómo está el estado físico de ambos equipos. Esperemos que el equipo de Los Chancas corra más, exija más al equipo de Cristal para que pueda sentir la altura, los casi 3.000 metros que tenemos, y también la cancha, que es un poquito pesada porque es nueva, está bastante esponjosa, y eso podría ser una posibilidad. Veremos también qué cambios hace Paulo Autori en Cristal, qué cambios hará también el profesor Pauleya. En este caso, los que tiene, para que tengan idea, en el caso de Cristal tiene a Valumbrosio, Alcedo, Caparó, Cabellos, Hosting Alarcón, Santiago González, Michal Sosa, Irving Ávila. Mientras que Los Chancas en la banca está el arquero Jairo Camacho, Fred Samayoa, Santiago Torres, David González, Leonardo Mifflin, Josué Palomino, Flavio Hernández y Isaac Camargo. Esos son los suplentes que en cualquier momento de tomer van a ingresar, porque hay que refrescar. Hay hasta 5 personas que pueden ingresar en el recambio. Hay que felicitar al público, que a pesar que ha tenido muchas actividades por el bicentenario que precisamente hoy, 21 de junio, se está celebrando, se ha dado el tiempo para asistir al estadio, ver un bonito espectáculo. Es la Liga 1. Andahuaylas tiene la suerte de tener esta Liga 1 y todos tenemos que cuidar para que se mantenga en esa posición. Comentarios de Alex Roger, cómo vio este primer tiempo, y estamos a la espera del segundo tiempo. Bueno, creo que, si bien el 2-1 es alentador, todavía faltan por jugarse 45 minutos. En el resumen, es rescatable este primer tiempo. Lo que se reclamaría a los Chancas es que la forma de marcarse mejore, que se presione desde la mitad de cancha, al menos mínimamente, según mi humilde opinión personal, y no esperar demasiado, porque estamos marcando el borde del área y eso es demasiado peligroso. Sporting Cristal hasta casi al borde del área, para ser más exactos, 3/4 de cancha de los Chancas, un poquito más cerca al área, llega con demasiada facilidad. Los jugadores de Cristal, en la absoluta libertad, tocan la pelota a un compañero. Recién ahí comenzamos a marcar con algo de presión, ni siquiera presionamos férreamente. Le damos demasiada libertad, demasiada facilidad. Creo que eso es lo que se reclama en este primer tiempo a los Chancas, cosa que debe mejorar en el segundo tiempo. Ojalá que Walter Pauleya no sea tan terco como el profesor Bayoli, que en el partido anterior que se jugó en este estadio frente a la Alianza Atlético, al ver que el planteamiento que puso en el campo de juego no le resultaba el primer tiempo, para mí era fácil retomar el sistema que le funcionaba normalmente para el segundo tiempo. Pero nunca hizo eso. A mi opinión personal, fue eso que nos hizo perder el partido. Y ojalá que ahora ese aspecto, que la marca está demasiado floja, muy suelto, se corrija poniendo a un jugador de contención como Palomino. Yo soy también de la idea que Palomino entre y que en este segundo tiempo Sporting Cristal tenga algo más de resistencia en cuanto a la marca, porque no se pueden ir como Pedro a su casa y entrar a todo placer. Ojalá que Pauleya para este segundo tiempo mejore ese aspecto. Creo que por los otros aspectos los Chancas
está jugando un partido aceptable. La marca es lo que hay que corregir. Bien, amigos, ya en este momento vemos que va saliendo. Primero salió la banca del equipo de Cristal. Los jugadores también van regresando con Paulo Autori, que va cruzando la cancha. Los árbitros, Jesús Cartagena, creo que hizo un buen trabajo. No hubo ningún problema polémico. Va ingresando ya al centro del campo. Vamos a esperar a los jugadores de los Chancas que puedan regresar. Ya faltan 2 minutos más o menos para que se reinicie. Va a haber un cambio en Cristal. Atención, va a entrar González, si no me equivoco. Santiago González con el 7. Santiago González con el 7, hay que estar atentos. Así es, el que estaba lesionado parece que va a arriesgar. Paulo Autori. Vamos a ver por quién es el que sale, el que ya no regresa al segundo tiempo. Vamos a ver también si en el equipo de los Chancas hay algún cambio antes de este segundo tiempo. Se está esperando que salga el equipo de los Chancas y ya falta 1 minuto para que comience este segundo tiempo. Mientras, vamos con comentarios previos para ya también con el apoyo comercial. Sí, Sporting Cristal ya está en el campo de juego. Vamos a identificar, como muy bien decía Mercedes Vargas, quién es el jugador que ya no retornó. Ahí está Tábara, que con amarilla, pero sigue. Y no lo vio Winston. Sí, ya. Ratificado, confirmado el cambio. El rubio ya lo vi en la banca. Así es, el jugador Jam Winston no va a jugar ya el segundo tiempo. Deja su lugar para el jugador Santiago González. Santiago González con el número 7 va a ingresar en el segundo tiempo. Sale Jam Winston con el número 26. El equipo de los Chancas todavía no sale. Vamos a ver en este momento, ya vemos a Jairo Camacho, suplente, que va saliendo. Ya debe estar saliendo también los otros jugadores. Mientras vamos a agradecer a nuestros auspiciadores. Gracias a la Mansión Casa Hotel. La Mansión Casa Hotel, cómodas, amplias, elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos y sala de ejecutivos. La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones 983-668-864. También gracias a Farmacia Cristo Rey, en la avenida Andahuayla 270, 33 años al servicio de la población andahuaylina. Gracias a Ferretería Gutiérrez, que los espera en la avenida Andahuayla 140, celular WhatsApp 939342868, con artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, Papco, Paraguay y desagüe. Ferretería Gutiérrez. También gracias a Tortas Rodas. Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiesta de promoción y para cualquier ocasión. Tortas Rodas, Avenida Martín de 281, planta principal, Avenida Petro Casafranca, 126, pedidos al 988-41-5241. Cuando en este momento salen los jugadores de los Chancas, salen los jugadores con Giving, con Sarabia, vemos a Takeuchi, que ingresan trotando al terreno de juego. Cuando en cualquier momento se va a oficializar el cambio en Cristal, tomar nota, Alex. También gracias a la gente de Interban de Farmacia Restore para cualquier operación con el Banco Interban, Avenida Andahuaylas 270. No se olviden que se alquila un departamento amoblado de 3 habitaciones en la Avenida Perú 395, llamando al 912-90-41-50, 92-90-41-50. También gracias a Super Gallo, Pollos a la Brasa en Andahuaylas, el mejor del Valle, llamando al 966-688196. También gracias a Fabri Muebles. Fabri Muebles, somos fabricantes de muebles para sala de espera, comedores, bares, discotecas, cortinas, forros para todo tipo de muebles y accesorios para todo tipo de tapizados. Estamos en la avenida Sesqui Centenario, sin número de esquina con el puente Ajocalle. Fabri Muebles, modernidad, elegancia, moda y diseño en muebles. También gracias a Corporación M&M, tecnología en riego, avenida Perú 671 y Agroservicios Quispe, que los espera en este caso, en la carretera central Rebelde Guairana, Santa María Chigmo, teléfono 931-972-0932. Comenzó el segundo tiempo. Comenzó el segundo tiempo, señoras y señores, en este partido lindo. Una falta fuerte contra Franco. Y esto tranquilamente, una cartulina amarilla. González, el lesionado, que estaba en dudas para el partido, entró y le dejó mal parado al argentino Franco. Así es, una falta bastante fuerte, reclaman los jugadores de los Chancas. El árbitro se ha acercado también donde Santiago González, que ingresó. Primera jugada, una falta contra Franco Torres, que se va levantando lentamente. Vamos a ver qué decide. En este caso, Jesús Cartagena, que va indicando posiblemente tiro libre para el equipo de los Chancas. Ahí Santiago González parece decirlo, pero si no te dolió mucho. No salió sangre a Franco Torres. Apenas había ingresado al campo de juego, señoras y señores, va a pegarle ahora el conjunto local. Buscando el tercero, por el momento estamos 2-1. Vamos, muchachos, que tenemos que levantar cabeza. Ahí una corta, la tiene Jordan, ahí estaba, pegarle de lejos, no el centro, demasiado largo, no, ahí está bien. Balón arriba, se defiende la saga de Sporting Cristal. Atrás se tiene que batir el jugador Pósito, en el medio, en el fondo.
Están cobrando lateral en última instancia para el conjunto de los Chancas. Lateral. Corporación M&M. Tecnología en riego. Estamos al costado del Hotel La Mansión en la Avenida Perú. Vendemos mangueras HDPE, mangueras duples, microjets, microaspersores, apersores, los accesorios en general para tu riego tecnificado. Asesoramiento técnico gratuito. Envíos a todo el país. Saludos para el ingeniero Vladi, que siempre nos sigue. Lateral ofensivo para el conjunto local. Ahí es cobraba Ederson Mogollón. Se rompe con toda. Ahí se bate la saga de Sporting Cristal, pero viene el centro de Ederson. Y la pelota se pierde el saque de esquina. Informó. La mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado en la Avenida Perú 665. Reservaciones al 983-668-864. También gracias a Farmacia Cristo Rey en la Avenida Andahuaylas 270 con productos para niños, artículos de tocador y medicamentos garantizados en la Avenida Andahuaylas 270 frente al Parque Arguedas. Tiro de esquina a favor del equipo de los Chancas. Va a pegarle, señoras y señores. Franco Torres también está el zurdo. Adrián Quirós. ¿Sabe a veces qué me imagino, Milciades? Que en Farmacia Cristo Rey, los primeros 3 clientes de la mañana, todo medicamento gratis. Va a pegarle arriba al centro que viene mordido. Intentó pegarle ahí Pablo Bueno, pero no fue bueno el remate de Pablo Bueno. Y si viene bien mordido. La pelota se pierde lateral. Informó. Frecuencia Deportiva gracias a Ferretería Gutiérrez. Artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, Papco, Paraguay, Sagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura, todas las marcas, herramientas agrícolas. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuaylas 140, celular 939-3428-68. Ahí Manzanera que intenta tener la pelota, comete falta según la consideración del asistente 1. José Castillo y lo corrobora Jesús Cartagena, el referee del encuentro. Va a cobrar ese lanzamiento libre desde el fondo de Sporting Cristal que juega este segundo tiempo. Ahora explica a la gente que nos escuche, Mercedes Vargas, cómo la dirección que atacan ambos conjuntos en este terreno de juego. El equipo de Sporting Cristal ataca de sur a norte, mientras que los Chancas de norte a sur. Hay que indicar que Santiago González, que ingresó, está jugando como extremo por derecha con el número 7. Tiene que estar muy atento Quintana. Arriba viene, ahí está Santiago González, salía Franco Sarabia que se queja de un dolor. Carga Cristal, se cae casi Franco. Torres sigue, pone el cuerpo Franco, protege con todo. Ahí está Franco, tiene que sacarlo, pero vamos Franco. La pelea con todo el argentino, grande Franco Torres, ahora sale. Ayrton Quintana en un buen juego con Manzaneda. Devolvía para que salga Ederson. También arrancando como pocas veces de titular Ederson Mogollón. Manzaneda, Ederson. Se equivoca Ederson Mogollón, se viene por el costado izquierdo. Este es Castro, al arquero solo. Franco se equivoca Ederson en la salida. Muy peligroso Santiago González, es el mejor jugador de este Sporting Cristal. Está volviendo una lesión y ya lo hizo notar en los primeros minutos. Pide la pelota a la espalda de Ayrton Quintana, un pase largo muy rápido. Tiene que salir Franco Sarabia con los puños al límite de no cometer un tiro libre por mano fuera del área. Y ha despertado un poco a Sporting Cristal. Le está costando salir a los Chancas y hay que tener mucho cuidado por las bandas. Van a atacar mucho con Masloren, Castro por izquierda y Santi González por derecha. Hemos visto que Santiago González ingresó con toda velocidad y lo vemos bastante cansado. Incluso se agachó, se agarró las rodillas. Eso significa que sintió la pegada en la altura de Andahuaylas. Es que antes se equivoca para Ederson. Ederson Mogollón genera toda la contracarga que tuvimos de Sporting Cristal. Ahí está. Bien, va, ahí está tocando Giving Jordan con González, el argentino por la derecha. Ederson, a ver, vamos. Tiene que estar fino Ederson. Obligado en una tarde. Todos los jugadores en estar finos. Quita Cristal en medio campo, peligrosamente la tiene González. Amaga, engancha hacia atrás, va tocando con su compañero Tábara. No, era la colaboración de Cauterucho. Este es el jugador Pasquini González, la tiene ahora Tábara. Pretel, Sporting Cristal domina la pelota en el medio campo. Estudiando cómo le hacen daño a los Chancas. Por el momento va perdiendo Cristal por 2-1. Frente a este rival. Antes de que se jugara la fecha estábamos en el puesto 13. A ver cómo quedamos después de este partido. Balón arriba, está suelto. Por este lado, ahí el jugador Lora. Pelea con todo Franco es fuerte. A ver, vamos. Ahí está. Lo persigue Franco Torres. Ahora se lo sube Adrián Quirós. Volvía Adriana. En el medio campo va tocando. Lutiger, Rafael. El zurdo levanta la cabeza. Va para Max Loren Castro por la izquierda. Alcanza Castro. Ahí la pelota hace rebotar y se pierde el córner. Así la buscó McLaurin. Y en última instancia consigue el tiro de esquina exactamente en el segundo tiempo, 6 minutos de este segundo tiempo. Gracias
a Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, papco, paraguas y desagüe, en la avenida Andahuaylas 140, celular 939-34-2868. Tiro de esquina para Cristal. Y va a pegarle González, ¿no? Christopher. Hay una cortita preparada. Max Loren Castro la tira aún más atrás para Lutiger. El zurdo devuelve para González. La devolución llega a los pies de su compañero. Ahí está González con el 7. La pegaba González. También Santiago. Pone la pierna en la saga de los Chancas. Y aleja el peligro por el momento. La tiene, ahí está. Tábara pegaba de lejos. Rechaza con todo. González a cualquier parte. Por el momento, los Chancas se limitan a defenderse como puede. Tenemos que tener un poco más de serenidad, calma y tener la pelota. Toca González Santiago por la derecha. Está Lora. Gilmar Lora. Toca con Pretel el balón hacia el borde del área. Pero lo va controlando a Roshiro. Takeuchi, ya pasó el jugador Manzaneda. Uy, falta. Queda. No, pero el árbitro así está en su nariz. Una falta que no cobre, fuerte la falta. Increíble, Cartagena deja seguir jugar. Balón que viene hacia el área, al arco responde con los puños. Franco Sarabia. Y quedó bastante sentido, si no me quedo Pablo Bueno, ¿no? Milcia de Vargas. Ha sido una falta muy cerca, el árbitro Cartagena estaba a 2 metros y no cobró absolutamente nada. Se va recuperando lentamente, se toca el muslo izquierdo. Pablo Bueno, sigue el fútbol. Ahora los Chancas, sale lentamente André Vargas. A ver, en estos primeros 7 minutos del segundo tiempo, Chancas está muy replegado atrás y hay mucho espacio arriba. Es un partido bastante más claro para Isaac Camargo. Creo que es momento de que pueda ingresar Isaac Camargo con mucha más velocidad, mucho más despliegue que Pablo Bueno. El partido pinta para eso. No sé por qué el profe Paulella no lo considera. El medio campo sigue partido peligrosamente. Ahora recupera a Ayrton Quintana para los Chancas. La va teniendo Franco Torres. Ahí la tiene Franco. El transporte de la pelota en el medio campo por la derecha. ¿Quién aparece ahí? Jugada comprometido para Oshiro, que termina finalmente controlándolo. Y Sporting Cristal se acomoda en su terreno. Jordan Giving, que no puede controlar la pelota. Quita Tábara. La tiene Tábara. Está pidiendo González Christopher. Marca con mucha fuerza. Ahí está Mogollón. Pero Cristal progresa en la carga. Viene al centro. ¡Ah! Y acaba de salvarse los Chancas, señoras y señores, del empate. Estamos imprecisos ahí en el medio campo. Nos falta un jugador de contención. Así es, ha despertado el equipo de Sporting Cristal y como digo, Santiago González es un jugador muy peligroso. Lo van a buscar mucho por las bandas. No sé si van a intentar tanto por el centro. Se equivoca Jordan Giving en el control y termina cometiendo un error en salida y regalando la pelota que pone en peligro al arco de los Chancas. Están calentando varios jugadores de los Chancas. Vamos a ver quiénes van a ser los primeros en ingresar. Se prepara uno más en Cristal. Recordemos que ya ingresó en el segundo tiempo Santiago González. Y se prepara un hombre en Sporting Cristal. A ver, Mercedes, si me confirmas. Sí. Parece que es Hosting Alarcón y también Irving Ávila. Lo vamos viendo. Vamos a ver los números. En efecto, trabajan ambas bancas de los dos. Michel Sosa el 22 que se va listando. Vamos a ver, en cualquier momento ingresan 2 cambios. Sí. Va a pegar Franco Sarabia desde su propio arco, señoras y señores, de esta forma, pierna derecha. Balón que cae en el campo contrario. Pablo Bueno, que ganaba en juego aéreo, pero el rival la va teniendo la pelota. Tábara del zurdo. La metió para que vaya Max Loren Castro por la banda izquierda. Marca ahí Mogollón, Ederson. En la marca llega González frente a la marca de 3 jugadores de los Chancas. Ahí pone la pierna fuerte Oshiro. Y el balón se pierde al saque lateral. Así es, en los Chancas calientan Isaac Camargo, Santiago Torres, Leonardo Mifflin, Flavio Fernández y Jorge Palomino. Ahí va el centro que viene buscando a González. Santiago rechaza con todo. Ahí está Ayrton Quintana, que se esfuerza para marcarle a Santiago González. Y el balón se pierde fuera del campo de juego. Se prepara 2 cambios en Sporting Cristal, señoras y señores. Fanáticas y fanáticos. Este es Radio Andahuaylas con frecuencia deportiva. Radio Andahuaylas 106.5. 2 hombres listos en Sporting Cristal para hacer la sustitución. Va a pegarle Tábara. Va a pegarle Tábara, señoras y señores, de pierna izquierda. Balón que viene hacia el área. Levantan el banderín, el asistente 2. Saúl Vargas ha dicho que algún jugador del Sporting Cristal estaba adelantado. Milcia de Vargas. Sí, finalmente en esta jugada había un jugador adelantado que el juez de línea levantó. Debe haber cambio. 2 jugadores listos en Sporting Cristal. El árbitro, vamos a ver si autoriza el ingreso de los 2 jugadores que están listos en Sporting Cristal.
Vamos a ver, en el equipo de Cristal, el jugador, si nos indican, el número 22, Michel Sosa. Sale el número 23, Max Loren Castro. Número 23, ingresa el número 22. También sale el número 25, vemos al 25, Martín Tábara. Ingresa el número 30, que es el jugador Hosting Alarcón. Así es, Hosting Alarcón con el 30 y también Michel Sosa con el 22 en el equipo de Sporting Cristal. Informó. Frecuencia Deportiva, a los 56 minutos se producen los cambios, señoras y señores. En Sporting Cristal, hay hombre caído del Sporting Cristal. Está pitando el árbitro. Cuando Camargo también está listo para ingresar por los Chancas. Seguramente será por Pablo Bueno, ¿no? Es el cambio habitual, está sentido, parece que están pidiendo asistencia médica del jugador. ¿De quién se trata? No lo hemos podido ver del equipo de Sporting Cristal. Vamos a ver en cualquier momento. Acciones paralizadas, somos Frecuencia Deportiva gracias a Tortas Rodas. Ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiesta de promoción y para cualquier ocasión. Tortas Rodas, Avenida Martinelli 281, planta principal, Avenida Pedro Casa Franca 126, pedidos al 988-4152-41. Está sentido el número 29, sentido, defensa central, Pósito. En el equipo de Sporting Cristal van ingresando los paramédicos. Cuando está listo también Isaac Camargo. Vamos a ver quién sale, vamos a ver, parece que es Pablo Bueno. Aunque está corriendo, parece Koshiro Takeuchi para recibir agua, hidratarse un poco porque el sol es intenso. Acá nosotros en la cabina estamos pero a una alta temperatura, no hay ni viento y ya nos imaginamos en la cancha cómo están las cosas hasta el momento. ¿Cómo es el partido? Acciones paralizadas, Andrés. Creo que el partido pinta para reforzar un poco, ya refrescar piernas en la defensa y con el ingreso de Camargo aprovechar los espacios que va a dejar Sporting Cristal. Porque va de todas maneras desesperado, necesita sumar, va a salir a buscar el partido Sporting Cristal y hay mucho espacio para la velocidad de Isaac Camargo. Quizás pondría a un hombre, refrescaría, no sé, si a Manzaneda o a Franco Torres por un juego rápido para que pueda darnos un poco de velocidad arriba, como Santiago Torres. Sale lesionado el defensor Pósito de Sporting Cristal, muy sentido, con mucho dolor, y se viene un cambio más en Sporting Cristal, que sería el cuarto cambio de Sporting Cristal en su segunda ventana. Está saliendo Pablo Bueno en los Chancas y va a ingresar el colombiano Isaac Camargo, que ha demostrado tener mucho gol en los pocos minutos que ha jugado, Milciades. Así recibe el aplauso de los hinchas de Occidente para Camargo y también para Bueno. Para este segundo tiempo ha salido. Pósito está sentido y ya está listo el cambio. Vamos a ver de quién se trata en el equipo de Sporting Cristal. Vamos a estar atentos al cambio mientras acciones paralizadas. Vamos, Alex. Muy sentido. Ahí la ingle se agarraba el jugador Alejandro Pósito, que es central derecho. Ahí el número, por favor, nos ayudan. Flavio Alcedo. Vamos con el cambio. Ingresa Flavio Alcedo con el número 3. Flavio Alcedo con el número 3. Defensa de Cristal ingresa en reemplazo de Pósito, quien sale lesionado. Alejandro Pósito con el 29 ingresa con el número 3. Con el número 3, Flavio Alcedo. Sigue el fútbol. Ahí está, carga, los Chancas la tiene Franco, se perfila Franco de media vuelta. Ahí es Flavio Alcedo, el recién ingresante. Aleja el peligro por el momento, solo por el momento. La toca Ederson, Mogollón en el medio campo. Manzaneda. Por este lado está solo el uruguayo. Pimienta, Carlos, tocando con... A ver, no te compliques, suelta antes. Ahí Jordan Giving que complica un poco. Así es, tras la salida por lesión de Pósito, ha ingresado Flavio Alcedo, que el año pasado, recordemos, vino con Sport Boys y es el defensor más criticado en Sporting Cristal. El hincha Sporting Cristal no lo quiere a Flavio Alcedo, ha cometido muchos errores en lo que va del año. Creo que es el lugar por donde hay que buscar el tercer gol. Ojalá que esta tarde se equivoque también y le permita que los Chancas incremente el marcador a 3. Por el momento vamos con el tiempo. Y marcador Mircea de Vargas Zamora. Cortesía de la mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservación 983668864. También gracias a Farmacia Cristóbal y gracias a Super Gallo. Tiempo de juego en el Estadio de los Chancas. 15 minutos del segundo tiempo. El marcador 2 para los Chancas, 1 para Cristal. Informó. Frecuencia Deportiva, Corporación M&M. Estamos al costado del Hotel La Mansión. Tecnología en riego. Vendemos mangueras HDPE, mangueras duplex, accesorios de riego, microjets, aspersores, microaspersores, asesoramiento técnico gratuito. Envíos a todo el país, a todo el Perú. Hola arriba. Ahí le ganan el juego al jugador Ayrton.
que perdía peligrosamente. Se bate con todo Adrián Quirós, la pelota arriba. Está fresco y saca. Va a presionar solo, pero contra el mundo Isaac Camargo. Tendríamos que actuar mejor en bloque. Todos subimos o bajamos. Cristal con Lutiger por el costado izquierdo. Una falta en contra de Gonzálezín. Formó. Agente Interban de Farmacia y Restaurante para cualquier operación con el Banco Interban en la avenida Andahuayla 270 frente al Parque Arguedas. Agente Interban de Farmacia y Restaurante, donde tenemos siempre saldo para depósitos y retiros. Ataca Cristal. Ahí está Alcedo Flavio, el recién ingresante jugando con Lora. Gilmar intentaba el descuento, pero marca bien. Franco Torres va a tocar, sacar de mano Lora. Lateral, Fabri Muebles. Modernidad y elegancia, moda y diseño en muebles. Fabricamos cortinas, muebles para sala, comedor, cocina, también para discotecas, bares. Somos fabricantes. Visítanos ahí en la avenida Sesqui Centenario, esquina con el Puente Jocalle. Ahí cerca, muy cerca, a Cerámica San Lorenzo. Va, ahí está. Este es el 5, Lutiger Rafael por la izquierda. La pelota por ese lado recibía quién, está Pasquini, sí. Devuelven la pelota, forzado, Lutiger desde el medio. Desde el fondo para Cristal, perdona, arranca la jugada otra vez, esto es Alcedo Flavio. Levanta la mirada, tocó bien para que vaya ahí Gilmer Lora. Marca con fuerza. Ahora le va observando. Esa es la forma de marcar. Una leccioncita para Ayrton. Para Ayrton Quintana, que lo paseaba, que lo miraba, pero llegó Franco y con todo. Muy bien Franco Torres y es ya recurrente, ¿no? El partido pasado es verdad que falló opciones claras de gol, pero era de los pocos que siempre corre, que siempre mete, que siempre marca, que está en todos los sectores del campo. Y muy bien Franco Torres en un gran despliegue físico. A pesar de la baja estatura que tiene, siempre hace pelea con jugadores más grandes. En efecto, vamos a aprovechar esta pausa. Informó. Fabri Muebles, somos fabricantes de muebles para sala de espera, comedores, bares, discotecas, cortinas, forros para todo tipo de muebles y accesorios para todo tipo de tapizados. Estamos en la avenida Sesqui Centenario, esquina con el Puente Jocalle. Joñez Puquio, Fabri Muebles, modernidad, elegancia, moda y diseño en muebles. Manzaneda, balón dividido en el medio campo. Christopher González que va dominando la pelota, va quitando con mucha fuerza. Lo tiene Camargo, ahí estaba Camargo. Puede sacar el disparo, Camargo. Se fue con todo, fuerte Camargo. Es un toro Camargo. Así es, aguanta muy bien al que lo marcaba en Sporting Cristal. Le pone el cuerpo y ya tiene el espacio para pegarle. Le faltó un poco de fuerza al disparo y ya demuestra la potencia que tiene Isaac Camargo. El medio campo domina Sporting Cristal. Va ahí, ¿quién iba por ese lado? Creo que Alarcón. Los chancas recuperan el medio campo. Ahí está Oshiro tocando con Manzaneda. Pasa ahí hasta el Tito Oshiro otra vez, tocando con Manzaneda. Buena triangulación en el medio campo, la Tito Oshiro. Están inspirados estos momentos. Tocaba muy bien los de los chancas, pero la pelota se va perdiendo. A lateral. Informó. Corporación M&M, vendemos mangueras HDP de 16 mm hasta 4 pulgadas, mangueras duplex desde 20 mm, 1 pulgada, vendemos microjet, microaspersores. Corporación M&M, tecnología en riego, Avenida Perú 671, al costado de la mansión Casa Hotel. También gracias a Agroservicio Quispe. Agroservicio Quispe, venta de productos agroquímicos, veterinarios, semillas, equipos agrícolas. Los esperamos en la carretera central, Rebelde Guairana, Santa María de Chigmo, celular 931-972-093. Agroservicios Quispe, pasión por la agricultura. Ahí el fútbol se paraliza por un momento, señoras y señores. Esta es Frecuencia Deportiva. Se han jugado hasta el momento. Mirce de Vargas. 20 minutos de esta parte complementaria. Levanta el banderín el asistente 1, José Castillo. Ha indicado que el balón ya había traspasado la línea lateral. Lo juega Cristal de manos. González lo hacía. Ahora domina en el medio campo el jugador Alarcón Justin. Y están cobrando infracción. Tiro libre para el conjunto celeste. André Vargas. Y bien Ederson Mollón frenando la salida de Sporting Cristal. Bueno, vamos a ver, parece más de lo mismo en estos últimos 25 minutos de partido. Un Sporting Cristal que va a intentar seguramente por las bandas, con lo que le dé también, porque ya se nota que le está afectando la altura, se nota que está mermando el desempeño de Sporting Cristal en lo físico, y Chancas tiene que mantener el orden, la concentración y buscar el tercer gol de contra. Ahí Sporting Cristal devolvía a Santiago González para su compañero Pretela. Sale a marcar ahí ahora Ederson, pero Cristal otra vez empuja por el costado izquierdo. Vuelve a la carga Sporting Cristal. Ahora tenemos que marcar ahí, tenemos que presionar con todo. Vamos, Shiro, Sosa, Alcedo, Flavio. La tiene Flavio tocando por la banda derecha. Lora. Lora con la pelota de Sporting Cristal. Intenta marcar con bastante fuerza.
uno de los más impetuosos. Franco Torres, el argentino. Alcedo Flavio, tocando con Lutiger, que adelantó sus líneas. Sporting Cristal, los dos zagueros están ahí en la línea central. Marca con mucha fuerza, ahí casi llega Jordan Giving de lejos, prueba el mediocampista Pretel, de pierna derecha fuerte pero desviado. Saque de algo para el conjunto local. Bien, a los 21 minutos el equipo Cristal sigue con lo que sucedía en el primer tiempo, teniendo el control de la pelota, más posesión. Los Chancas espera agazapado en su campo para intentar un contragolpe, pero nos está faltando recuperar cuanto antes para poder iniciar el contragolpe. Está solo Camargo adelante, esperando cualquier pase de sus volantes del equipo de los Chancas. Saca de fondo. Va a sacar ahí Franco Sarabia. Balón derecho arriba, viaja por el aire. Gana los de Cristal. Este es Pretel en el medio campo. Recupera rápidamente los de Sporting Cristal. Cuadro celeste. Juega por la derecha. Le dieron pase para Santiago González. Ahí el número 7. A ver qué inventan. Lo están esperando demasiado para Santiago. Ahora domina la pelota. Ponía el cuerpo Santiago frente al intento de recuperación de Adrián Quirós. Arriba ahora marca con mucha fuerza también ahora Ederson Mogollón. Pero Cristal sigue con la pelota. Alarcón dominaba frente a la marcación de Mogollón. Vamos, tenemos que salir, muchachos. Estamos dejando jugar mucho a Sporting Cristal. Pretel con la pelota. Santiago González. González, vamos, ahí está. A ver si llega. Vamos a Ayrton. Vamos a Ayrton. Era un poquito más de velocidad. Llegaba, ¿no? Así es, despertó a Ayrton. Intentó llegar a la pelota y la salva el defensor Lutiger en Sporting Cristal. Chancas está bien que tiene que replegarse, pero tiene que marcar con más convicción porque no podemos dejar que circule con tanta facilidad Sporting Cristal la pelota en nuestro campo. En efecto, por la izquierda intenta irse ahora otra vez Sporting Cristal, pero los Chancas recuperan en el fondo. Pareciera acabársele la gasolina de Sporting Cristal. Carga ahora Sporting Cristal, quitó la pelota peligrosamente, la tiene en el área, ya puede sacar el disparo. ¡Ah! Pone el cuerpo González Héctor y acaba de salvar a los Chancas. Se cae uno de Sporting Cristal en medio campo, ahí está. Va saliendo, la tiene Oshiro, va. Ahí está Oshiro, falta. Falta de Pretel. Se iba ahí Oshiro. Falta de Pretel. Así es, ya Oshiro Takeuchi había aprovechado la velocidad, la pelota estaba adelante, ya lo había superado con la posición del cuerpo y tuvo que Pretel cometerle falta clarísima que el árbitro Cartagena cobra exactamente a los 23 minutos de este segundo tiempo. Tiro libre para los Chancas. Vamos a ver también si el profesor Paulella refuerza el medio campo. Creo que podría entrar Jorge Palomino para darle oxígeno y mayor marca al equipo. Informó. Agroservicios Quispe. Pasión por la agricultura. Estamos en la carretera central en Rebelde Guairana, Santa María de Chicmo. Saludos para Froilana, siguiendo la transmisión de Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas 106.5. Aquí en el estadio Los Chancas de Andahuaylas. Los Chancas gana por 2-1 Sporting Cristal, que ha intentado de todo para llegar al arco de Franco Sarabia, pero no ha podido conseguir. Los Chancas un poco replegado. A ver si mejoramos este juego y podemos aumentar el marcador. André Vargas. Así es, minuto 70 de partido. Sigue ganando Chancas 2-1. Tiene que mantener el orden, como digo, y la calma, porque este Sporting Cristal tiene jugadores peligrosos. Ahí perdía la pelota Franco. Ahora recupera peligrosamente. Cristal va a la carga. Ya está bien el centro. Bien ubicado Héctor González, que deja de peligro. La pelota que venía con efecto finalmente. No puede entregar el pase Camargo, el colombiano. Ahora intenta la marca ahí. Manzaneda, que lucha con mucha fuerza. Sporting Cristal otra vez con peligro. Viene al centro. ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Qué susto que se acaba de pegar el arco de Franco Sarabia, visión de Vargas! Así es, una jugada que el equipo intentó recuperar, no pudo controlar. Está solo Camargo, pero le está faltando un hombre que pueda dar un pase con precisión, que le dé cierta pausa y un pase con, digamos, la presión del caso para que tenga opción de poder aprovechar su velocidad. Hemos visto a varios jugadores de Cristal cansados, sobre todo Santiago González, que ingresó en el segundo tiempo. Recordemos que él ha estado saliendo de una lesión y no ha estado haciendo mucho fútbol. Se nota claramente que está sentido por el sector. Acciones paralizadas, sentido Jorge, en este caso Franco Sarabia. Estamos saliendo gracias a la mansión Casa Hotel. Cómodas, amplias, elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cuchara techada, áreas verdes, salón de eventos y sala de ejecutivos. En la avenida Perú, 665, reservaciones al 983668864, la mansión Casa Hotel. También gracias a Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos en la avenida Andahuaylas 270, Farmacia Cristo Rey, que vende las camisetas originales de los Chancas con una entrada de regalo. El próximo partido de los Chancas será frente a ADT de acá a 2 semanas. Ojo que el siguiente partido de los Chancas va a jugar frente al equipo de Ayacucho Fútbol Club el próximo viernes 27 en Huanta. Siguiente partido de los Chancas. Informó acciones paralizadas.
Vamos, André. Así es, acciones paralizadas. Franco Sarabia está tendido en el piso, aprovecha para quemar minutos y enfriar la avalancha que está haciendo Sporting Cristal en estos minutos. Con la victoria parcial de los Chancas, cuando nos indican que va a ingresar Palomino y Mifflin, y parece que también Santiago Torres, con esta victoria parcial de los Chancas, Chancas subiría a la posición número 12 con 18 puntos. Todavía faltan minutos, pero son 3 puntos importantísimos que está consiguiendo el equipo de los Chancas. De la forma como está jugando tranquilamente, Ederson podría ser reemplazado por Santiago Torres. Nos agregaría más fortaleza y también velocidad. Por ejemplo, ahí se muestra la velocidad que tiene Ederson, que para mí Santiago en ese sentido es más veloz. Franco Sarabia que controla la pelota. Juega con el uruguayo Pimienta Carlos, que toca al marcador de punta izquierdo. Ahí está Ayrton. Toca bien a Ayrton para Manzaneda, que está metido al medio como nunca. Él siempre juega por los costados. Marcaba con fuerza Flavio Alcedo. Ahí toca con todo, tiro con todo. Buen servicio de Héctor González. Ahí hasta el centro. Primero se anticipa. ¿Quién? Lutiger o Pasquini. Pasquini en última instancia. Cuando ganaba parecía ganar. Oshiro Takeuchi le sacó la pelota prácticamente de los pies. Y ahora Sporting Cristal domina la pelota. Está en los 3/4 de cancha. Terreno de los Chancas, señoras y señores. Lora Gilmar. Toca atrás para Flavio Alcedo. Este Pretel conduce en el círculo central del campo de juego. Ahora Lutiger. La tiene Rafael, el zurdo. Intenta hacer el servicio. Va a meterlo ahí. Está para cancha González. Intentaba una de lujo, pero lo interceptan muy bien. Se arroja González frente al envío de Oshiro. Mogollón en última instancia. Va a haber 3 cambios en el conjunto local. Así es, van a ingresar Leonardo Mifflin, Santiago Torres y Jorge Palomino. Vamos a ver quiénes son los hombres que salen en los Chancas. Va a salir Ederson Mogollón con la número 4. Ingresa con la 23 el jugador Santiago Torres. Está bien, me parece el cambio correcto porque más Loren y Santiago Santi González complica mucho en defensa. Ahora va a ingresar con la número 5 Jorge Palomino e ingresa con la número 10, perdón, con la número 5 Jorge Palomino. El que sale es Franco Torres con la número 10. Lo empuja Gilmar Lora a Franco Torres. Franco sale caminando con mucha tranquilidad. Ahora el árbitro es el que lo invita a salir de forma más ágil. Y por último, el tercer cambio va a ingresar, aunque me parece que es, no sé si es Mifflin, a ver, si me confirmas. Este es Tunki. Palomino por Franco Torres. 2 cambios. Al final no ingresó Mifflin, ¿verdad? Ahí está. Va a salir el número 15 en Sporting Cristal. Se va Gilmar Lora y ingresa el número 77 en Sporting Cristal. Catriel Cabellos, ex Alianza Lima. Milciades. Así es, ingresa Cabellos y sale Lora en el equipo de Sporting Cristal. Tiempo de juego, atención, tiempo de juego ya 29. 29 minutos de esta fracción complementaria. Fanáticas y fanáticos del fútbol. Ambos conjuntos refrescan a sus escuadras. A ver qué conseguimos con estos nuevos cambios en los Chancas. Ya está en el campo de juego Santiago Torres, el argentino. Y también está Jorge Palomino, que ingresó en reemplazo de Franco Torres. En el medio campo los Chancas tienen la pelota. Interviene ahí Jorge, la tiene Adriana. En un buen partido esta tarde. El pase genial para ahí Manzaneda. Llega Manzaneda. ¡Ah! Esperaba Camargo en el centro. Pero la saga de Sporting Cristal intercepta el centro de José Miguel Manzaneda. Excelente pase Adrián Quiroz, que nos está demostrando un gran partido. Está volviendo a ser el jugador que vimos en algún partido ya hace unas fechas. Muy bien el pase en profundidad buscando a Manzaneda. Manzaneda iba hasta el fondo de la línea y saca Camargo, le gana con mucha facilidad a la espalda de los defensas de Sporting Cristal. Estaba completamente solo en el área chica, pero le cierran el centro y salvan a Sporting Cristal. Tiro de esquina para los Chancas. Chancas tiene que buscar más a Camargo al espacio, no lo están buscando. Va a pegarle Quiroz, el piurano que juega por las filas de los Chancas. Viene al centro, ahí está. Primero Alcedo, arriba para dejar el peligro, se eleva. Muy bien, Palomino puede pegar a derecho. ¡Ah!
hizo Shiro Takeuchi, señoras y señores. Después que Cristal se defendía, agarró un balón que venía de Rabona y de esta forma convierte al tercero para el conjunto local. Los Chancas 3, Sporting Cristal 1. Qué golazo sacó Shiro Takeuchi. Creo que es el mejor partido desde su llegada a los Chancas. Recordemos que Shiro Takeuchi ha ascendido con los Chancas. Es muy querido en Andahuaylas. Qué golazo le salió. Le quedó el rebote producto de la presión de Jorge Palomino. Palomino marca, evita la contra de Sporting Cristal. Le queda la pelota a Shiro Takeuchi, que con mucha calma la controla, levanta la cabeza y le pega un fierrazo a media altura, rozando el palo, impacta en el palo y se mete para adentro la pelota. Imposible para Enríquez. 3-1 que ya parece definitivo, Milciades. Así es, la jugada se inicia con el tiro de esquina. La jugada anterior era un pase en profundidad que la defensa logra rechazar. Un tiro de esquina que la defensa de Sporting Cristal rechaza, pero muy bien el jugador Palomino de cabeza hace la jugada y un potente disparo de fuera del área. Golazo que chocó el parante, anotando un golazo Shiro Takeuchi. No hay posición para nada porque fue desde lejos. Golazo de Takeuchi. 2 goles en este partido. Hay Cristal por la banda derecha, va teniendo la pelota el número 30. Señoras y señores, Alarcón Justin recupera los Chancas. Ahí faltan, dice no. El jugador 77, Cabellos intentaba irse, la tiene bien. Ahí está, sale con todo. La tiene Ayrton, pero pone el cuerpo a preter, falta de Ayrton. Cristal pierde en esta tarde por 3-1. Aquí en el estadio Los Chancas de Andahuaylas. La tiene González, el autor del gol de Sporting Cristal. Ahí está Christopher que da el pase para su compañero Cabellos que mete al centro. Se defiende los Chancas. La tiene, ahí está Camargo. Vamos, pero échale más ganas. Camargo está fresco. Balón por la izquierda. La va teniendo ahora Oshiro. El autor de 2 golazos de los Chancas. La tiene Oshiro. Toca muy bien. Santiago que toca bien. Ahí está. La tiene Camargo. Toca para Quirós. El balón que viene por la izquierda. Vamos, Adriana. Parece estar demasiado abierto Manzaneda, pero el pase también fue un poco exigido. Esperaba Manzaneda. El pase de Adrián Quirós quedó corto. Así es, el pase de Quirós en salida fue muy corto, que interceptó Cabellos y el equipo tenía para contragolpear. Hay que seguir defendiendo, hay que estar concentrados. Tiempo de juego, atención, es importante el tiempo. 34 minutos. 34 minutos de esta parte complementaria. Este es Radio Andahuayla 106.5. Frecuencia Deportiva llevándole lo mejor de este incidente deportivo aquí en los estados de los Chancas. Viene al centro para Cristal, peligroso, no hay nadie. Hay que tomar pausa en ese caso, muchachos. Informó. Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower. Tortas Rodas, Avenida Martinelli 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126. Pedidos al 988-41-52-41. Lateral para los Chancas. Va a ser un lateral defensivo para los Chancas. Está sentido el autor de los 2 goles finales de los Chancas. Una buena tarde de Oshiro. Y pareciera que no va a ser de la continuidad, Mircea de Vargas, pareciera. Así es, está sentido, posiblemente, creo que podría ingresar. Vamos a ver quién ingresa. Parece que es David González. Vamos a ver qué número, el número que nos vea. 15 es Mifflin y el 21 es el jugador Fred Samayoa. Fred Samayoa y Leonardo Mifflin listos para ingresar en cualquier momento. Últimos cambios del equipo andahuaylino. Acciones paralizadas gracias también a Ferretería Gutiérrez. Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, papo, para agua y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguro de trabajador y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuayla 140, celular WhatsApp 939-3428-68. Lo van retirando a Oshiro Takeuchi en camilla, para poder ser atendido y pueda ingresar los cambios respectivos. También gracias a acciones paralizadas. Vamos con el juego. Alex, lateral a favor de los Chancas. Va a cobrar lateral defensivo a Ayrton desde la banda izquierda, pero regalo para Cabellos que responde de cabeza, rompe con todo González, va arriba, a ver, vamos Camargo. No, demasiado largo. Aunque picaba Camargo, estaba lejos, no iba a llegar nunca. Salida de Sporting Cristal, salida Agroservicios Quispe. Pasión por la agricultura. Venta de productos agroquímicos, veterinarios, semillas, equipos agrícolas. Estamos en la carretera central Rebelde Guairana, Santa María de Chicmo. Teléfono 931-972-093 cuando tiene Cristal. Alarcón. Hosting Alarcón. Ahí va con la pelota. Ahora hacemos el recuento. Mircea de Vargas por la banda izquierda.
Carga Cristal. Ahí el sol nos impide ver un poco a la esquina. Allá al sector de occidente. Va dominando la pelota. Pretel, el balón que viene hacia el área. Tranquilo. Para el arquero Franco Sarabia. Así es. Intenta Sporting Cristal, pero sin muchas ideas. La tocan de lado a lado. Realmente no generan peligro en los chancas. Obviamente tiene que mantener la calma y el orden en los chancas porque puede llegar el 3-2 que ya te complica y te asusta, ¿no? De cara a lo que queda en los minutos finales. Pero de momento parece una victoria tranquila para los chancas cuando hay una falta del marcador de Catriel Cabellos en contra de Ayrton Quintana y hay un tiro libre peligroso para los chancas. Debe darse el cambio en este momento, a aprovechar ya está indicando que va a salir Osiro Takeuchi, que ya salió, va a ingresar Leonardo Mifflin. Número 15 ingresa Leonardo Mifflin, sale Osiro Takeuchi lesionado después de 2 golazos. En este partido hay que indicar que varios goles hoy fueron rozando los parantes o incluso el parante derecho izquierdo. Tiro libre para el equipo andahuaylino. Tiempo de juego es importante, 37 minutos del segundo tiempo. Lanzamiento libre. Se va Ayrton. Sí, sale Ayrton me parece y el que va a ingresar es Samayoa. Vamos a ver. A ver, ya ingresó Leonardo Mifflin en reemplazo del goleador del partido, Shiro Takeuchi, que ha salido lesionado. Y el que está saliendo es Carlos Pimienta. Es Carlos Pimienta con el número 33, se retira. Y el que ingresa es el número 21, Fred Samayoa. Sí, minuto ya 83 de partido. Chancas viene ganando por 3-1 ante Sporting Cristal. Victoria importantísima de momento. 7 minutos más los descuentos es lo que nos queda de partido. Se prepara frente al balón José Miguel Manzaneda y Ayrton Quintana. Ahora si le pega Manzaneda o le va a pegar a Ayrton Quintana, 2 hombres en la barrera. Finalmente va a ser un centro, ahí viene mordido de Ayrton. Era una bala, pero lo intercepta bien la saga del Sporting Cristal. Adrián Quiroz jugando por hacia atrás con Jorge Palomino, que complementa a su arquero Sarabia, saca con todo. Balón arriba, una parábola tremenda buscando algún compañero, pero no llega nadie. Diego Enríquez, el arquero de Sporting Cristal, saca la pelota desde el fondo. Flavio Alcedo en el medio campo, lo va controlando la cancha González. Ahí está Christopher. No sé por qué le dicen chica cancha, pero ahí va, balón por la derecha. Este es Cabellos Catriel que llegó, marca con mucha fuerza Ayrton Quintana. Se suma ahora González. Santiago, Jorge Palomino, que entró bastante inspirado. Palomino acompañando, haciendo la cobertura, apoyando a Quintana en esa jugada. Importantísimo Jorge Palomino, que es huancaíno, que el año pasado estuvo jugando en ADT. Tiro libre para el equipo de los Chancas. El tiempo es importante, sabemos que mucha gente está esperando. 39 segundo tiempo. 39 minutos, señoras y señores, 39 minutos. Los Chancas 3, Sporting Cristal 1. Empezaba ganando el cuadro cervecero con el gol de Christopher González, también un muy buen gol, un buen gol, pero los Chancas terminó volteando el partido. Ahí está jalando la Camargo, Alcedo jala al jugador de los Chancas, pero dice levántese el árbitro. Jesús Cartagena va a Santiago Torres, que entró bien también, la tiene Adrián Quiroz. Vamos Adrián, a ver, él tiene el zurdo, el de Piura, vamos, apóyate Adriana, descuenta, mete el centro Adrián Quiroz, balón un poco bajo, ¿no? Era un poquito más alto el centro después de un jugador de Adrián Quiroz. Saca con todo el de Sporting Cristal. Balón arriba. Cauterucho, que no apareció en este partido. No pintó Cauterucho en este partido. Va Samayoa, freta, arranca con la velocidad. Prendió la moto, se arrojó. Va a recuperar la pelota, viene al centro. ¡Ah! Los de Cristal se elevan. Piden mano. Pero parece que el árbitro no lo vio nunca. Ahora contragolpea el conjunto cervecero, va arriba, sale Sarabia, sale mal Sarabia. Balón que demasiado es pasado, intenta llegar Cauterucho, pero marca con mucha fuerza ahí arriba Santiago Torres. En el medio campo va recuperando Sporting Cristal. La tiene Pasquini. Va ahora Alarcón, hosting Alarcón. Tiene Sporting Cristal, González intenta el descuento. La tiene el cancha. Tocaba muy bien, tocaba con su compañero. Señoras y señores, va Cristal. Tenemos que salir un poco más a la marca. Vamos muchachos. Cabellos, Catriel.
Intenta el descuento, que pierde la pelota, la tiene ahí Camargo. A ver, córrele, Camargo, córrele. Se defiende en 3. Vamos, Adriana. Por la banda izquierda está Manzaneda. Defiende en 3. Atacan 5. Ahí está, tiene. Ahí está Mansa. Está solo a su costado. 2 compañeros. Estaba esperando Camargo. Esperaba Giving. Prefirió la individual. Carga Cristal. Responde Cristal, está Cadriel Cabellos, viene al centro. ¡Ah! Mifflin cierra la pelota y lo terminan echando. En última instancia González y el Sporting Cristal consigue un córner de Vargas. La jugada anterior solito, Manzaneda se falla cuando Camargo esperaba el pase, intentó hacer el disparo pero salió elevado. Tiro de esquina. Va a pegarle ese lanzamiento de esquina. Santiago González de derecha. Balón que va a la área, ya está, va el centro. Se eleva Manzaneda, remata con fuerza, Alcedo, terrible. Camargo, vamos Camargo, puedes correrle, no. Adelante, vamos, ahí está, pica con todo, bien. La picó para Santiago, vamos a ir donde tienes que llegar por este costado izquierdo. Puede estar el cuarto, ahí está, viene el centro. No, Santiago, no. Santiago, no. Increíble ese centro cuando esperaban. Estaba Giving y estaba Ayrton. En el área habían 2 hombres de los Chancas y 2 hombres de Cristal. Tenía que dársela cualquiera de los 2 de los Chancas y Santiago Torres termina dándosela a los donde estaban los jugadores de Cristal. Increíble lo que falla Santiago. Increíble porque era el cuarto. Los goles son importantes y también una goleada histórica de un 4-1. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a darle 4-1 a un equipo como Sporting Cristal? Acaba de perderse una gran ocasión de gol los Chancas de Andahuaylas, señoras y señores. En altas en los pies de Manzaneda ahora, que no puede meter un buen centro. Santiago Torres ganó con buena velocidad, pero el centro fue pésimo. El contragolpe fue bastante rápido que inició con Camargo. Ya vemos el equipo Cristal totalmente cansado, agotados muchos con la mano en la rodilla, en la cintura. Se nota el cansancio, la altura también juega y somos Frecuencia Deportiva. Sigue el fútbol. Ahí carga los Chancas, mete el centro. Santiago que no prospera otra vez. La va teniendo en el medio campo. Alarcón, si no me equivoco, Justin. Ahí está González que intentaba tener la pelota. Quita a los Chancas en el medio campo. Vamos, hace rato ahí es lo que nos falta, ¿no? La tiene Santiago, a ver. Vamos, Santiago, córrele, Santiago, vamos. Ahí está Santiago, no. No, le falta un poco de genialidad en ese caso a Santiago. Es rápido, era picarle y no le alcanzaba porque el otro está cansado. Balón arriba, la tiene Cauterucho, la domina en el medio campo, Pasquini, Sporting Cristal con la pelota. ¿Quién es este jugador? Sosa, si no me equivoco, Michael, balón arriba para que vaya ahí Santiago González. Primero, ahí llega la cobertura bien, González rompe con todo, derecha arriba. Vamos, Adrián intenta ganar, primero se eleva a Lutiger y la termina poniendo en el medio campo, rechazaba con todo. God-Giving levantó innecesariamente, ahora Pasquini. Pretel intenta quitar a Quirós, que ya está cansado. ¿Cuánto más? Vamos con el tiempo. Y marcador André Vargas. Así es, tiempo cumplido, 90 minutos ya de este segundo tiempo del partido y se van a jugar 5 minutos más hasta el 95. Rechaza de cabeza Mifflin. Señoras y señores, Cristal 1, los Chancas 3, balón por izquierda. Va a cargar, ahí está Santiago González, mete el centro. La pelota se pierde, no puede echar al centro Santiago. Y el balón se pierde fuera del campo de juego. Y es saque de fondo para el conjunto local que gana este partido por 3-1. Ojo que ha dado 5 minutos más, ya son 45 con 30 segundos. Hay que jugar con calma, con tranquilidad. El partido hay que manejarlo en estos últimos instantes. Y la barra del público es importante. Sí se puede, Chancas. Adelante, Chanca, vamos. Va a pegarle desde el fondo al cuida Pablo Franco Sarabia. La pierna derecha, señoras y señores. Franco, ahí está Franco, adelanta Franco. Atención, la pelota que viene acá hasta el costado de Oriente. De media vuelta, jugaba de memoria. Señoras y señores, Manzaneda. Pero estaba lejos Camargo, ahora Cristal en medio campo con Christopher González que descuenta la marca de Giving. Sigue con la pelota Christopher. Toca con sus compañeros Cauterucho. Repito, que no apareció en este partido Martín Cauterucho, el argentino. El goleador del Sporting Cristal. Christopher González, no, Santiago sí, está por el costado izquierdo, balón que viene hacia arriba, centro, se eleva ahí a Ayrton. Logra momentáneamente ganar el juego aéreo. La tiene Catriel Cabellos, marca ahí Manzaneda.
Así es, ya minuto 91 de partido. Cristal intenta, pero son más ganas que juego. Y Chancas muy ordenado en la defensa. Christopher González, como siempre, el más impetuoso de Sporting Cristal, pero quita bien, ¿no? Por el momento, recupera Cristal. Peligrosamente, ahí está Cabellos, mete al centro. Catriel choca en el cuerpo de Ayrton y se pierde el córner. Córner para Sporting Cristal y va muy lento a sacar el córner cuando debería ser lo contrario. Se ha ido el sol y estamos 21 de julio, es el solsticio de invierno, el día con menos horas de sol en Andahuaylas. Bicentenario de Andahuaylas también, un día en el que se están juntando los astros y muchas cosas pasan, Alex. Ahí a ver, se quita la pelota. Vamos Camargo, atrás. Pretel se apoya con su arquero Diego Enrique. Se han jugado, señoras y señores, 47 minutos. Faltan 3 minutos, se ha dado de alargue 5 minutos en este partido. Ahí la tiene el jugador Pretel. Cristal mete al centro. Pasado, demasiado largo. Demasiado largo. Salida para el conjunto de Andahuaylas. Ahora, este partido, quizás ahora no lo notamos mucho, pero es un partido histórico. Es la primera vez que le ganamos a un equipo de los 3 grandes del Perú, que son Universitario, Alianza y Sporting Cristal. Es la primera victoria de los Chancas sobre uno de estos equipos que tienen 10 veces el presupuesto que tienen los Chancas. Así también me recuerda esta fecha, 21 de junio, el año 1992, el equipo de ADU en la Copa Perú perdió una final departamental frente al Municipal de Grau Chuquibambía, un 21 de junio del año 92, y ahora nos estamos cobrando la revancha cuando vemos que los celulares, las linternas de la tribuna de Occidente están prendiendo, a ver si prenden todos. Bonito gesto que va a salir en la televisión, informó. Frecuencia Deportiva, Agroservicios Quispe, pasión por la agricultura, va por la izquierda. Jugada Corporación M&M. Balón arriba, carga Cristal, peligrosamente la tiene ahí González, ahí está Santiago, puede pegarle ahora al arcón de izquierda. Se arroja con todo ahí, si no me equivoco, es Adrián Quiroz en última instancia. Y el balón se pierde al córner. Cristal busca el descuento. 3-1 por el momento el marcador. Tiro de esquina. Fabri Muebles. Diseño y moda. Modernidad y elegancia en muebles. La tiene Cristal. Intenta buscar el descuento. Ahí está González Christopher. Busca el descuento. Tiraba, golpeaba ahí, pero la marcación del zaguero. Otra vez el balón se pierde el córner. Mircea de Vargas. Último minuto del partido. Ataca el equipo de Cristal. La gente ha prendido sus celulares, las linternas. Ya va a oscurecer. Ojalá que se pueda ver mejor ese tema. Vamos con el tiro de esquina. Viene el balón al centro. Arriba la saga. Respondiendo bien. Cabellos pierde la pelota. La tiene Camargo. Vamos Camargo. Córrele Camargo. Balón que viene por la izquierda. La tiene. Ahí está. Devuelve en el servicio de Ayrton Quintana para Camargo. Camargo la tiene. Camargo. Controla la pelota. Camargo. Balón por la izquierda. La va teniendo Santiago. Pero vamos Santiago. Vamos. Pita el árbitro. La pelota parecía que Santiago iba a controlarlo, pero le están pescando en posición adelantada, es lo que entiendo, Mircea de Vargas. Sí, posición adelantada de Santiago Torres, que no estuvo atento en línea. Falta ya pocos segundos, faltan 20 segundos para que se cumpla los 5 minutos. Vamos a ver qué dice. Triunfo histórico del equipo andahuaylino Los Chancas, después de 2 derrotas consecutivas, en un aniversario y en un bicentenario. Andahuaylas cumple 200 años y le regala a Los Chancas un triunfo importante para la Liga 1. En efecto, Mircea de Vargas, este partido se acaba en cualquier momento, señoras y señores, fanáticas y fanáticos del fútbol. Esta es Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas 106.5. El árbitro Cartagena se demora. No sé qué está pasando. Algunos hinchas entraron a la tribuna de Oriente, los de Sporting Cristal. Van como 6-7 hinchas. De todas maneras gritando su casaquilla, pero esta tarde su equipo está siendo derrotado. Debe haber alguna situación con el VAR, no sabemos qué pasa, porque Jesús Cartagena está esperando, no sabemos qué ha pasado. Parece que hubo alguna situación que está en duda. Vamos a ver qué dice. Jesús Cartagena se va alejando, está coordinando con el VAR, le van indicando. Julio Quiroz está en el VAR. Vamos a ver qué decide ya. Tiempo cumplido. Minuto 50 con 40 segundos. Vamos a ver qué sucede. Somos Frecuencia Deportiva. La hinchada pide ya que termine el partido con este triunfo clarísimo. Remontó después de perder 1-0. Este partido sumamente difícil frente a Sporting Cristal. Vamos a ver qué decisión toma el árbitro. Todavía sigue paralizado el fútbol aquí en Los Chancas de Andahuaylas, señoras y señores. El árbitro Cartagena pareciera hablar con el VAR. Definitivamente tiene que ser con el VAR, porque con otro lugar no puede hablar. Va recibiendo alguna información del VAR. Está hablando ahora Franco Sarabia.
el arquero de los Chancas, pero Cartagena le dice vaya a su arco. Esperando por este lado, José Miguel Manzaneda. Tantos jugadores del Sporting Cristal y de los Chancas ahí esperando. ¿Qué decide Cartagena? Así es. No sé por qué demora tanto en dar una explicación de lo que se está revisando. En la señal de TV tampoco se sabe por qué la situación está paralizada y la visibilidad va a continuar empeorando. El sol ya se ha ocultado, todo se va a poner más oscuro y no queda mucho tiempo de luz ya, Milciades. Así es, ya estamos tiempo de juego sin descuento, 52 minutos. 52 minutos. Vamos a ver qué decide el árbitro Jesús Cartagena. Va coordinando con el juez de línea del sector occidente, parece que para la banca. Vamos a ver... posible penal. Posible penal en contra del jugador de Sporting Cristal. Vamos a ver, se está revisando en VAR. En la jugada del tiro de esquina pasado. Reclama toda la banca de los Chancas, reclama toda la hinchada. Posible penal para Sporting Cristal. Se acerca el árbitro a la pantalla de VAR. Va a revisar, lo han llamado. En la TV han mostrado solamente una repetición. De momento no tenemos más imágenes. Vamos a ver. Momentos de tensión en el estadio de los Chancas. Continúa ganando por 3-1 los Chancas sobre Sporting Cristal. Y hay un posible penal, pero no. Ahora vamos a ver, que la dejen correr hasta el final. Está tomando el jugador de los Chancas, el defensor. Lo viene tomando, pero... Bueno, el árbitro indica que es penal. Penal para Sporting Cristal, como el año pasado. Le dan un penal con VAR en los últimos minutos. Amarilla para Héctor González. Y me parece que Héctor González ya tenía 4 amarillas en el campeonato. Con esta amarilla sumaría la 5ª amarilla Héctor González y se perdería el próximo partido, Milciades. Así es, Jesús Cartagena se acercó al VAR, indica que hay penal, parece que era de Héctor González, parece que es una mano, no sabe exactamente qué pasó, parece una carga dentro del área. Vamos a ver si Franco Sarabia se consagra atajando este penal. Después de esta jugada debe terminar el partido, porque ya son 54 minutos, casi más de 4 minutos ya de paralización, cosas que pasan en el fútbol. Vamos a ver qué dice Jesús Cartagena. Penal ha cobrado en esta recta final y Cauteruccio está atrás de la pelota. Creo que le toca fallar a Cauteruccio. Así es, le van a dar un penal del cielo otra vez. El año pasado pasó algo muy parecido. El año pasado, árbitro Diego Aro le dio un penal también polémico a Sporting Cristal, también a Cauteruccio. Pero vamos a ver, toda la fe en Franco Sarabia, que ha tenido un gran partido, Alex. A ver si Franco se consagra con una tajada final. Cuando esto ya no parecía pasar, pero de pronto, de la nada, apareció un chequeo del VAR, dándole una posible penal a Sporting Cristal. Cartagena fue a la pantalla y al final decide que es penal para Sporting Cristal. Frente a la pelota está Martín Cauteruccio, el argentino entre los palos. Franco Sarabia completamente de verde esta tarde. Casi siempre está de verde Sarabia. Va a pegarle Cauteruccio. Señoras y señores, Martín Cauteruccio, artillero al frente. Va, está Martín Cauteruccio. ¡Ah! Grande Sarabia. Y ataja el penal Sarabia. Se equivocó Cauteruccio. El árbitro está pitando algo. El árbitro está pitando algo. Vamos a ver qué dice el árbitro. Totalmente lícito esa jugada. Franco Sarabia lo habíamos indicado que tenía que taparle esta jugada y se queda en su arco. Viene casi al centro y no pasa nada. Vamos a ver qué dice Jesús Cartagena, que está haciendo demasiado tiempo, quiere alguna forma. 55 minutos, gran atajada de Franco Sarabia, uno de los mejores jugadores del partido. Increíble, ¿no? Lo que siempre tratan de hacer con Universitario, con Alianza, con Cristal, siempre en perjudicar al equipo más chiquito. Le buscan la 5ª pata al gato. Y hablando de gatos, le estamos ganando 3-1 a este equipo de la capital. 55 minutos de esta parte complementaria, tranquilamente pudo ser 5-0 incluso, cuando el árbitro ha dicho que este partido ha terminado, señoras y señores. Una contundente derrota a Sporting Cristal, aquí en los Chancas de Andahuaylas. Resultado final, los Chancas 6-3, Sporting Cristal 1, con uno penal que falla Martín Cauteruccio en la parte final de este partido. Atajadona de Franco Sarabia de este penal, y también durante el partido en antes a Wilson le cerró un gol clarita. Y Chancas con esto de alguna forma recobra y levanta cabeza, suma 18 puntos. Milciades Vargas.
Así es, en la última jugada yo comentaba de que Cauterucho, que normalmente no falla, es el goleador de Sporting Cristal. Casi todos los penales tienen una efectividad al 100%, pero siempre los grandes pateadores penal pueden fallar y en esta oportunidad se dio. Creo que el Bicentenario, los Apus andahuelinos participaron y evitó el gol y el equipo se lleva un triunfo importantísimo, 3-1, un partido complicado porque perdíamos 1-0. De atrás vino el equipo y remontó este marcador que le permite ganar confianza, seguir trabajando y esperar el próximo viernes el partido en Huanta. Los jugadores en el centro del campo van abrazándose, van saltando, la hinchada contenta con este Bicentenario, el mejor regalo que le dio el equipo Los Chancas a nuestra provincia en sus 200 años. Comentarios, André, vamos también con Alex. Tremendo partido, tremenda victoria, de las más lindas que nos ha tocado vivir. Yo creo que se mete ahí en el top 5 de victorias que hemos visto en este estadio. Increíble lo que jugó Los Chancas, increíble lo que corrió el equipo. Gigante, gigante el portero de Los Chancas, Franco Sarabia, porque en los momentos clave, cuando Cristal pudo ponerse en el marcador adelante, apareció para cortar mano a manos y evita también ahogando el grito de gol a Cauterucho en este penal final. Gigante Franco Sarabia, que vuelve a demostrar que es el titular de este equipo. Gigante también Oshiro Takeuchi, que es un jugador ya y totalmente identificado con esta tierra. Viene de jugar en Los Chancas desde la segunda división. Ha ascendido con Los Chancas, el año pasado estuvo con nosotros y hoy en una posición que no es la habitual, de marcador derecho, ha sabido llegar, ha sabido conseguir las opciones y aprovecharlas. Y ha anotado 2 goles, no sé si antes, no, si Oshiro ha hecho dobletes antes, pero la calidad de goles que ha hecho hoy y el rival que tenía enfrente hoy día hace que creo que sea el mejor partido de Oshiro Takeuchi en lo que va de su estadía en Los Chancas. Muy bien Pablo Bueno también, por haber aparecido en el momento que más se necesitaba el equipo. Franco Torres, como siempre, puede no hacer goles, puede no ser quizás tan importante arriba de cara al gol, pero corre todo, pelea todo, juega todo. Héctor González es el hombre más claro en la defensa. Y lo que da pena es que no podamos mantener este nivel de juego en otros partidos, ¿no? El partido pasado contra Juan Pablo II lo regalamos. Jugamos terriblemente mal, pero hoy yo creo que ha sabido saldar la deuda con el público este equipo de Los Chancas. Es un excelente regalo para toda la hinchada en el aniversario de Andahuaylas en este Bicentenario. La gente de acá se va a ir a celebrar a Cuncataca y nos dicen que Amaranta ya está en el escenario. Felicidades. Así es, y también los hinchas andahuelinos apurimeños que son de Los Chancas no solo están celebrando en el estadio, en sus domicilios y muchos a nivel nacional, a través de la televisión, a través de nuestra transmisión, también en las ciudades cercanas al Valle, están celebrando este triunfo importante que se da en el aniversario de Andahuaylas, 200 años, 21 de junio será histórico. Hacía la rememoración del año 92, cuando también parecía que el equipo en esa oportunidad ADU de Andahuaylas lograba el título departamental en la Copa Perú. Perdimos 2-0 frente al Deportivo Municipal de Chuquibambilla Grau, con grandes jugadores como los hermanos Garrafa, que también fue una decepción. Ahora nos tocó celebrar, ahora nos tocó cobrarnos la revancha. Importante triunfo que le permite, repetimos, sumar 18 puntos, esperar los otros resultados que faltan de que se jueguen entre hoy y mañana y planificar el trabajo porque el próximo viernes 27 jugamos en Huanta frente a Ayacucho Fútbol Club. Tenemos que ir con la frente en alto, sin confiarnos, sin tener la soberbia del caso, trabajar con humildad durante esta semana y los jugadores estamos seguros que van a brindar todo lo mejor de ellos para sacar adelante este compromiso. Luego jugaremos con ADT ya en julio, el 4 de julio, y la última fecha frente a Universitario que será en Lima, donde posiblemente se defina al campeón del torneo Apertura. El público sigue feliz, ya van retirándose lentamente, nosotros también estaremos ya yendo a la conferencia de prensa para ver qué dicen el entrenador de cada equipo y también un jugador de cada uno que irá a poder declarar. Importantísimo, repetimos, alegría total de la hinchada. Ese es uno de los partidos históricos, como decía André, es la primera vez que Los Chancas logra en 2 años ganar a un equipo de Lima, a los grandes. Recordemos que la U, Alianza y Cristal son los equipos grandes porque son campeones nacionales muchísimas veces, han participado en torneos internacionales, en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, y eso es importante. Y también la dirigencia tiene que ir viendo ya cómo reforzarnos para el torneo clausura. Ya recta final ya para poder terminar. Comentarios finales, Dales, sobre el partido. No, decíamos que este mismo equipo podría rendir mejor. Creo que el tema pasa por el compromiso, la responsabilidad de cada uno de los jugadores y asimismo también el cuerpo técnico. Comenzamos vacunando a Sporting Cristal y ojalá que sea lo mismo con Universitario Cristal y Alianza Lima cuando vengan acá. Por el momento contentos con este 3-1 y nosotros esperamos que el equipo empiece a mejorar. Bien, despedida de André, gran trabajo. Y ya nos despedimos porque en la radio va a ingresar
el siguiente programa. Gracias a todos los que nos siguieron. Hasta el próximo partido. Gracias a Susan Estudio, gracias a Fabrimuebles, Corporación M&M, Agroservicios Quispe, la Mansión Casa Hotel, Farmacia Cristóbal, Ferretería Gutiérrez, Tortas Rodas. El equipo de los Chancas ganó 3-1 a Sporting Cristal de Lima. Importante triunfo. Gracias, buenas tardes y feliz bicentenario a todos los oyentes de Frecuencia Deportiva. Adelante, estudios, y gracias.